Mira, pasó literalmente corriendo desde el monte por encima del animal de un salto para meterse en el otro lado del monte. El servicio postventa pues deja sus detalles que desear. En concreto, lo que nos ha pasado es con Blaser, 4 o 6 meses pues nos van a tardar. Son muchos meses de espera. Un sintonizador, simplemente un freno de boca con un sintonizador y vas como Dios. Mucho equipo, mucho térmico, mucho rifle, mucha historia y luego detalles muy básicos, la ropa, que es muy importante. Hay miles de aplicaciones, pero vamos a decir una en concreto que es lo que utilizamos nosotros, que te dicen hasta en un rango de 20 metros qué viento va a hacer. La resina estaba aquí, aquí había resina y solo tocan este. A más largo y gordo sea, más grande es el animal. Los navajeros no miran hacia atrás, los navajeros van hacia la zona que van y se paran. Cuando había, que ahora hemos dicho que el jabalí va para abajo a un ritmo preocupante, estar en el suelo moviéndose y venir otro que ni sabía que estaba y liarse a bocados con él. Vergara CVA, entre 2 y 4 semanas esté solucionado el tema. Al salir la nueva cepa... Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda parte del episodio 7 de Tu Armero Responde, donde hicimos una masterclass sobre esperas. Daros las gracias por la cantidad de visualizaciones que ha tenido el programa. Creo que en 5 días tiene casi 30.000. Esto quiere decir que, como hablamos, el jabalí importa y es el rey, yo creo, de la caza mayor en España. Y hoy continuamos con la segunda parte. Como siempre sabéis que este programa lo patrocina Arcea, que es una empresa distribuidora de productos de caza. Tenéis desde carabinas de aire comprimido, trípodes, visores, todo tipo de utensilios para la práctica de la caza. Y hoy empezamos con la segunda parte. El otro día lo dejamos hablando, ya hablamos de rifles, de calibres, de todo cañones de tipo, carbono. de los cañones de carbono. Si no lo habéis visto, os invito a que veáis primero el episodio anterior y luego lo hacéis con este. Que el episodio gustó mucho, como dice José. Ahí tenéis un montón de dudas resueltas. Terminamos hablando de visores, calibres, tipos de bala y hoy empezamos ya con la segunda parte, que es un poquito más completar el equipo y el comportamiento y cómo elegir puestos, cebaderos, tipo de tal, tipo de comederos, tipo de torreta, o sea, todo. Como veis, aquí tenemos una pequeña maqueta que lo hemos traído para ilustrar este programa. Y nada, empezamos. Como siempre, aquí a mi derecha tengo a José de Almería Polop. Muy buenas. Y a mi izquierda a mi hermano, a Perico, de LZB. Muy buenas. Hoy vamos a hacer una tertulia diferente. Vamos a empezar simplemente con un caso que le ha pasado a José, que yo creo que José nos va a ilustrar, referente a una marca en concreto de rifles. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el tema de cuando hablamos de la marca España. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿por qué te vuelcas tanto con las marcas españolas? Que si la marca de Vergara, que si la marca CVA, con el tema de la óptica de Arcea, de Conus, con la ropa vuestra. Joder, ¿qué pasa? Que la experiencia es un grado. Y a lo largo de los años te das cuenta de cosas y nos ha pasado una experiencia bastante concreta en los últimos meses con marcas en concreto que, bueno, son muy buenas, tienen muy buen producto, son marcas, están mucho en la élite de las armas españolas, pero pues el servicio postventa pues deja sus detalles que desear. En concreto, lo que nos ha pasado es con Blaser, con la venta de dos equipos, 2 rifles. Estamos hablando de rifles que con sus accesorios y todo están en torno a cerca de 8.000 euros, 7.000 y pico euros. Y hombre, este en concreto han sido con los 7 milímetros. No sabemos si es que ha venido un defecto de fábrica, ha salido un lote defectuoso, pero no agrupaban. No había forma humana de que agrupasen, hasta con 5 cajas de balas completamente diferentes, con pesos diferentes, con posiciones diferentes. Es decir, que ya no, cuando... ¿Pero agrupar qué te refieres? ¿A lo que sueles hacer tú de bala con bala? Exacto, a 100 metros de golpe a porrazo, lo que te hacían, que de hecho tenemos un amigo nuestro muy bueno que ha sido uno de los perjudicados, y menos más que el hombre, don Juan, no doy más datos, es más buena persona que todo y lo ha podido entender, porque ahora seguimos andando. Básicamente el problema que hemos tenido es que en nuestra diana que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a ponerle un MOA, me lo invento, nuestro puntito, pues de golpe a porrazo teníamos, una vez puesto a tiro, un tiro aquí, perfecto, luego tirabas un segundo disparo y te daba aquí, perfecto, pero de golpe a porrazo tirabas un tercero y te daba aquí. Tirabas un cuarto y te daba aquí. Tirabas un quinto y te volvía a dar prácticamente aquí. Luego esperabas que enfriara el cañón, volvías a hacer otra agrupación, volvías a disparar y te daba aquí. Volvías a hacer un segundo disparo y te daba aquí. Luego a lo mejor te daba otro cosido con este. Luego volvías a hacer otros 2 y justo en el centro. Con 5 balas completamente diferentes, para que si alguien que nos esté escuchando diga, bueno, pero comentabas que, claro, cada cañón tiene su bala. Sí, cierto, pero es que esto no es normal.
¿Por qué? Porque en circunstancias, en otro tipo de rifles vendidos, pues, y más esta marca en concreto Blaser, hombre, a 100 metros hace agrupaciones muy buenas con la mayoría Pero que te de iba a decir municiones. que siendo el rifle que es, debería meterlo todo ahí, ¿no? Claro, prácticamente una agrupación normal, pues es una agrupación que te haga esto, en el cual pues estás metiéndolo todo. Si tú hicieses el triángulo que hemos hablado muchas veces, pues al final estás metiéndolo todo en 2,5 centímetros prácticamente cada proyectil como mucho. Esto no es normal, obviamente, algo está pasando, pero ¿cuál es el problema? Oye, que puede haber un defecto de fabricación de esta o de cualquier marca. El problema viene cuando se envía un arma y estás 4 meses esperando a que te llegue el arma porque todavía no se ha solucionado, y este segundo que vamos a enviar, pues ya tenemos una idea aproximada de que de 4 a 6 meses pues nos van a tardar. ¿Cuál es el problema de esto? Pues, por ejemplo, comparativas, que nos hacemos mucho en el programa, que sabéis que no nos casamos con nadie. Pues, por ejemplo, cuando trabajamos con un rifle Tikka, pues normalmente en otras circunstancias en 1 mes y medio, 2 meses está resuelto, que también es tiempo, pero mucho menos. O, pues, digo, circunstancias que nos han pasado, no que nos han contado. Y con Vergara, pues lo que dijimos el otro día con los Vergara CVA. Antes de ayer mantenía con Ander mismo una conversación. Gente de la empresa que directamente hablas con ellos, te dicen cómo van las cadenas de producción, te comentan cómo va el problema, y lo normal es que entre 2 y 4 semanas esté solucionado el tema. Es lo normal. Entonces, claro, ¿esto qué pasa? Pues una persona que se ha gastado, imaginaros, 7.500, 8.000 euros en un rifle, con todo su lote de accesorios, de su culata, antirretroceso, carrillera, están en torno a 5.800 los básicos. Pues es que es mucho dinero, Perico. Oye, aparte es una persona que posiblemente pueda tener más rifles, pero como tengas solo uno, En este caso particular, pues te quedas bueno, 6 meses sin estos dos rifle. clientes, por suerte, tienen otros rifles, que además casualmente es otro Blaser, en otro calibre, en un 270, temporada Corcera, la pueden desarrollar sin problema. Hemos tenido suerte, entre comillas, que ha pillado ahora, con lo cual de aquí a la berrea seguramente, que es cuando le haga falta, seguramente que estará solucionado el problema. Pero es que te pones a plantearlo y son muchos meses de espera. Esto, ¿cuál es el problema que vemos? Que, hombre, y luego con esto y con otras cosas minundas, Pero perdona, ¿dónde está el servicio técnico de lo Blaser? tienen que enviar fuera. ¿Pero dónde Alemania. está? Alemania. Entonces, lo tienen que enviar fuera, y el problema ya no es este solo. El problema es que, bueno, pues no sé, desconozco exactamente el problema, si es porque es una marca tan cotizada, es una marca de alto standing que no suele fallar, y cuando falla no están preparados para asimilar estos problemas de forma rápida, pero es que es incomprensible. Y además, ya te digo, cuando se le envía el informe, se le envía para que vean que se ha hecho muchas agrupaciones diferentes con diferentes cajas de balas. Y es que ahí está pasando algo, obviamente. ¿Y es un cañón en concreto, un modelo en concreto? Porque dice que te has encontrado un par de casos ya. Con 2 7mm seguidos, comprados en el mes de diciembre, este programa se está haciendo ahora en abril, pues estos se compraron en diciembre entre noviembre y diciembre del 2025. Claro, estamos en el 26. O sea, que puede ser igual algún fallo de un lote de Pensamos, cañones. claro, es que mucha casualidad que con 2 7 haya sucedido esto. Yo he vendido otros 7 y nunca he tenido este problema. ¿Y cuál crees tú que es el fallo? ¿O por lo que tú has visto así por Hemos encima? visto a través del espectroscopio de la parte interna del endoscopio de las estrías que hay como una leve marca en la parte final de la estría. Pero yo creo que más que eso es algo del tema de fabricación, de una mala terminación de la estría, o en la vuelta es que no te lo sé decir, porque eso es un defecto tan técnico que hasta que no lo vean ahí en fábrica no sé cómo lo van a corregir, no lo sé. Pero os comento este caso, por ejemplo, en el mismo rifle vendido a la misma vez de la misma persona con un 270, no tuvimos ningún problema. Mismo rifle también vendido en la misma fecha de 30.06 y calibre 300, tampoco tuvimos ningún tipo de problema. De hecho, a raíz de esto, una persona conocida de esta persona me trajo el rifle y me dijo: José, hazme un análisis, porque yo acuérdate que te compré un 300 con él. Y hemos estado metiendo balas con el 300. Lo que hemos dicho, teniendo de referencia el MOA, hemos estado metiendo balas, pues una bala aquí, otra bala aquí, otra bala aquí, otra bala aquí, otra bala aquí. O sea, vamos, he estado haciendo agrupación sub-MOA sin ningún tipo de problema, con una simple caja de balas. Luego, con el tema, hubo otro señor que nos trajo otros 7mm también y nos dijo: José, porque es amigo también de la familia, míramelo, yo lo compré hace 4 años, vaya que tenga este problema, que yo no suelo tirar a más de 100 metros y no me entero. ¿Cuánta gente no se enterará porque no hace tiros largos y no aprecia esto? Y cuando me lo llevé, pues teníamos la misma, tenía agrupaciones prácticamente cosiendo unos tiros con otros.
Con lo cual es un tema de algún lote que por lo visto ha salido defectuoso. ¿Cuál es el tema? Esto no suele pasar, ni es habitual, ni es desprestigiar a la marca. Es simplemente que nos sorprende como una marca de este prestigio no tiene un servicio postventa más rápido. Y yo lo que he pensado, tío, una marca con esta, ¿por qué no lo hacen como los coches de sustitución? Te deberían cubrir ese tiempo que ahora estás sin rifle. O darte un rifle No sé, de sustitución. Como en pro de la marca hay solicitado, porque además como tienen 4 meses solamente los rifles, en pro de la marca hay solicitado un rifle de sustitución y en algún caso lo han otorgado. No lo sé, estamos esperando que nos contesten y en algún caso lo han otorgado con rifles tan nuevos. Pero simplemente decir que pues mucha gente, cuando el otro día un señor me llamaba y me decía, José, tengo un amigo, un señor del norte, me están volviendo loco, dicen que todo lo que no sea Blaser, todo lo que no sea Blaser no es rifle ni es nada, que eso lo conocéis vosotros de cerca, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, hay muchas marcas, hay mucho mercado, hay mucho de lo que se puede tirar y cada uno lo que se pueda permitir. Pero es sorprendente simplemente contar esta anécdota, esto no es desprestigiar, el Blaser es una señora marca y es un rifle de 10. Pero contaros estas 2 anécdotas que para A ver, yo estamos pienso aquí, que nos han una pasado. puede ser que tengan un estándar de calidad tan alto, que igual tienen que darle un proceso súper largo hasta ellos Sí, lo que detectar pensaba yo también, que tengan a lo mejor algún estándar de calidad súper alto y que no y los puedan... protocolos de este tema cuando pasa algo que sean... Correcto, Puede ser. Tienen que ser súper- súper serios y rígidos. Lo que pasa que yo lo entiendo y puede ser hasta llegar a ver qué ha pasado, pero también hay que entender la posición del ciudadano, del Sí, que se han cliente. gastado 8.000 euros. Que, claro, A ver, lo que deberían hacer es, los Blazers no... ¿Se pueden cambiar los cañones? No. Pues que, son cañones intercambiables. pues sí. que le pongan un cañón nuevo y que se queden aquel. Si eso Y que es sea. la lógica que nosotros pensamos. Claro. La lógica como armero yo y como ciudadano vosotros, Son como alemanes. cazador, Son alemanes. la lógica es que te lleva a pensar eso, de decir, coño, sustituye el cañón y ya está. Un cañón está de media sobre entre 2.200 y 2.500 euros. Sí, pero bueno, ellos se quedan un cañón. Claro. O sea, a las Sí, malas sí, lo pueden volver a el utilizar. problema viene, obviamente, del cañón. Pero te quiero decir, cuento esta anécdota. Por supuesto, a nadie con esto estoy diciendo que no compre un Blaser Correcto, ni de coña, que es lo que ha dicho José. Que Estamos Blaser- contando anécdotas como las contaremos cuando nos pasen con No, un técnico, lo como único cuando lo nos que pase has con una dicho, bala. poner en valor la marca España, que estas cosas no nos pasan. Pero si es que simplemente lo estoy diciendo. Vamos a ver, el otro día estaba centrando un Vergara, el Carbon Crest, en calibre 7, el 7 milímetros, y yo estaba haciendo agrupaciones a 100 metros con el cañón de carbón, que como hemos dicho vamos a sacar análisis muy técnicos de esto en breve, y 6 disparos seguidos, con la Horna 10 ST de 162 grains, y luego estuvimos probando también con la Game Gear Pro. El cañón de carbono, recubierto El cañón de carbono y la culata de fibra de carbono, que muchos dicen que si descompensa los armónicos por poco peso, si da mucha patada. Yo tenía el freno de boca original, freno de boca de Vergara, yo no tenía ningún tipo de... Que Vamos, no te enteras. si queréis saber sobre los cañones de carbono, ver el episodio anterior y ahí os enteraréis de toda la charla que tuvimos sobre los cañones de carbono. Yo estaba haciendo agrupaciones, mira José, estaba haciendo agrupaciones en las cuales con la SST estaba metiendo balas. Hubo una que, como siempre solemos decir, puede ser el Feli-Yuma, que se me vino aquí, pero bueno, puede ser una puntual, pero estaba haciendo este tipo de agrupación. Y con la Game Gear Pro me fue aún mejor, porque llegué a coser literalmente la diana. Llegué a coser la diana a 100 metros. 6 tiros seguidos, sin dejar respirar el cañón. Entonces, ¿qué quiero decir? Que con el tema cuando hablamos de agrupaciones, cuando hablamos de muchas cosas, y un rifle puesto con un gatillo que lo bajamos hasta 450 gramos. O sea, ya son rifles que trabajan con un grupo de disparos muy suaves. Entonces, no tienen mucho que envidiar a otras marcas, es lo que me quiero referir. Y en marca España, sobre todo, lo principal, que tenemos la cercanía de poder llamarlos y poder consultar a fábrica pues ciertos aspectos y esa cercanía de ciertas circunstancias, incluso hasta con el envío de rifles. Si es que algo tan sencillo como eso. Con el tema de los envíos de otros rifles cuando vienen de fuera, que vienen de Italia, como puede ser el grupo BPI, o sea, BBI, por ejemplo, o con este tema de Blaser cuando viene de fuera, Blaser, Sauer, Mauser... Cuando tú te miras estas cosas, tú no sabes exactamente cuándo te llega el rifle, no lo tienes controlado así. Sin embargo, con Vergara es que descuelgas un teléfono, hablas con Isiar, ¿cómo va? Mira, la semana que viene o dentro de 2 semanas te sale. Y hasta esa cercanía tienes. Por eso cuando hablamos tanto de la marca España, es por algo. Y es por realzar lo que tenemos aquí, la cercanía. Es que hemos perdido la cercanía, Perico. Hoy día queremos, tú lo sabes, queremos darle un botón y que le hayamos dado el botón y ya esté tocándonos en la puerta quien sea, Sí, y con el No, y paquete luego ahí. todos los teléfonos que llaman a todos los sitios son robots, todo.
Todo. Eso es lo que hemos La hablado. mayoría ahora ya incluso la IA es la que te atiende. Eso es lo que hemos hablado muchas veces, que nosotros, uno de los puntos fuertes que tenemos es que es eso, nos llaman continuamente la gente para pedirnos consulta, incluso, oye, que tengo este problema, que tengo un cambio de talla, oye, o qué me aconsejas para esto. Nos llaman por teléfono, se lo cogemos, le atendemos y eso la gente lo valora. En el tema de rifles, que es lo que ha dicho José, ojo, que nadie se lleve las manos a la cabeza, no estamos diciendo que Blaser no vale, no. O sea, porque ya seguro que habrá gente diciendo que cómo es posible que hablemos de Blaser. Como todo, los Ferrari fallan, los Lamborghini fallan, los Porsche fallan y los SEAT también fallan. ¿Quieres que te cuente una anécdota buenísima en la puerta de mi armería hace un año? Cuéntamela. De Raniero, un Déjame amigo... el vaso ese, pónmelo aquí, por favor, que estás tapando la maqueta. Y los Ahí. de Atrexo... Con mi amigo Raniero, un señor que yo me muero de la risa con él, un señor ya con bastante edad, que tiene, como me dijo, dice, tengo el récord de posesión de corazones. Dice, me hace mucha gracia porque cuando te trolea, dice, he tenido más de 200 mujeres en mi vida. Es un tío, un personaje, pero es muy buena persona, es cazador. Él se compró un Ferrari nuevecito, desconozco el modelo, yo no soy mucho de coches, bueno, 357.000 euros me dijo que había pagado por el coche. Se lo habían traído a Benidorm a la puerta de su casa. Cogió a su mujer, a una de ellas, se la subió a la puerta de la tienda, vino a recoger una escopeta, que la tengo aquí grabada, Benelli Belmonte, vino a recoger una escopeta que le había regalado a su mujer, hasta ahí arrancó el coche. Desde Benidorm hasta Polop, y en la puerta de la armería tuvo que llamar a un servicio técnico que viniera, no pudieron arrancar el coche, grúa y otra vez para Valencia. Le salió caro el kilómetro. 357.000 euros. Por eso te digo que le salió caro el kilómetro. ¿Qué hay? Todo 15. falla en la vida. Es un Ferrari. O sea, que es lo que 15 estamos kilómetros hay, ¿no? Sí. 15, Sí, 20. O sea, que es algo lo que menos, estamos sobre diciendo, 10 kilómetros. que nadie se echa las manos a la cabeza y nos estamos diciendo que Blaser no sea una buena marca. Todo lo contrario. Pero que hasta los buenos también No, fallan. que al final para comprar una cosa tienes que al final analizarlo todo. Claro. No solo si dispara Claro. bien, que al final todos disparan bien. ¿Cuál ¿no? es la esencia de nuestra marca España y cuál es la esencia nuestra? De los tres, como empresarios, ¿cuál es la esencia? La cercanía. La cercanía. El descolgar un teléfono, el asesorar y el tener. Yo mucha gente, cuando viene de fuera, nos ha pasado que llegan a la armería y se sorprenden un poco porque, o sea, esperan verse pues una armería con 400 armas expuestas. No, yo lo digo, solo somos una armería humilde. Pero nosotros tenemos el servicio cercano, de venta y posventa del cliente. Y mucha gente te viene de fuera teniendo 200 armerías por el camino, con un estocaje del que quieras, que es llegar y llevártelo puesto, pero prefieren esperar el tiempo que tenga que esperar a que le llegue, porque lo que quiere la gente es un trato cercano. Sí, es no quieren que el siguiente, el otro día, un señor muy bueno que vino de Barcelona, me dijo literalmente, no, obviamente yo no voy a desprestigiar a ningún compañero, una armería muy conocida, que fue llegar, entregarle el rifle y le dijo, oye, ¿me explicas el visor? Eso lo mira usted, si hay muchos tutoriales hoy. El siguiente, además con esa frase y con ese trato. Claro, el hombre dijo, mire usted, la última vez en la vida que vengo yo aquí. Y se vino a comprarnos nosotros el equipo completo, otro que le regaló a la mujer. ¿Qué os quiero decir? Que al final la marca España y la cercanía es lo que la gente Es lo que prima. valora. Algunos, otros no. Otros te descuelgan el teléfono y eres el número 17 que han hecho la llamada a ver si el CVA, el Vergara, el Blaser, el Tika, el Mauser, el PAR, el High Micro o el Conur lo tienes 7 euros más barato que el otro. Importándole una leche lo que pasa después. Entonces, de eso también los hay, obviamente. Yo pienso que es lo que tú has dicho, la cercanía hoy en día se está perdiendo, pues lo que ha hecho mi hermano, sobre todo con el tema de las IAs, ya prácticamente es imposible hablar con una persona, o va todo a través de correo electrónico, o si usted quiere hablar con tal, pulse uno, si usted quiere hablar, cuéntame, te vuelves loco. Y yo creo que lo más importante hoy en día, que el dinero cuesta ganarlo mucho, es saber dónde colocar tu dinero, pero ya no sobre todo a la hora de comprar una cosa, sino el problema, porque aquí siempre nos acordamos como los seguros. Nadie quiere tener un seguro y solo te acuerdas del seguro cuando te hace falta. Y esto de las armas, la ropa, como todo en la vida, lo mejor es tener un buen servicio técnico detrás, que solo nos acordemos de ese servicio técnico y lo importante es que cuando falla, pero cuando falla queremos que haya alguien. Y por eso es muy importante. Exactamente, así es. Y esto, pues como he dicho, es una anécdota que os hemos contado, como os vamos contando muchas y como la contaremos igual si tenemos otro problema. Hasta ahora no lo hemos tenido con otras marcas. Pero esto nos ha pasado 2 seguidos y pensamos que es un lote de fabricación o algo pasado. Y no hay porque, para nada más. y además, la conversación esta, cuando hablamos con nuestro amigo Juan, nos decía a cuántos no les habrá pasado que no lo saben. ¿Por qué? Pues lo típico que son personas, que yo tengo muchos clientes de este tipo, que no tiran a más de 70-80 metros, con lo cual obviamente esto no les afecta en nada. No, el que les agrupe 2 centímetros o 3 más a la derecha o a la izquierda. O que pega 4 tiros y cuando fallan piensan que es por culpa de él. También, eso No por un lado por culpa del arma. Que Eso por un pasa lado, mucho. tanto a Blaser le viene bien que haya un profesional, que haya una persona que sepa que tiene entre manos
que sepa las prestaciones que tiene que dar en un equipo de 8.000 euros, que sepa que no es normal, que te lo lleve a ti, que tú sepas darle un diagnóstico y sepas que hay un problema para enviar a la marca, que eso la marca también lo tiene que agradecer. Y otra cosa, por si alguno nos comenta, que puede ser, ahora que has comentado esto me ha venido a la cabeza, por si alguno comenta el hecho de, ¿pero lo has probado con otras monturas y otro visor? Sí, se ha probado con otras monturas y otro visor completamente nuevo. 2 visores diferentes, 2 visores de alta gama, 2 visores Swarovski, 2 Z8 con monturas nuevas, los 2 se ha probado, es decir, quitar el que traía, que se compró con este equipo y montar otro, que por cierto agradecer a mis compañeros de Almería La Parra, todo hay que decirlo, a mi amigo José, que fue el que me echó una mano para estos temas también, y el que pudimos hacerlo en la galería, hacer las comprobaciones, hacer el peritaje para poder enviarlo a la casa y decirle que, oye, aquí está pasando algo raro. Que a veces no es como ha dicho mi hermano, no es el cazador, también puede fallar la máquina. Exacto. Entonces, para continuar con la tertulia, os queremos dar 2 noticias. Sabéis que en el programa pues cada vez estamos creciendo más. Suscribíos al programa, que el 50% de los que lo veis no estáis suscritos, no os cuesta nada, es un pequeño clic y para nosotros es un mundo, porque como dije en otro programa, no es lo mismo hablar con una marca con 10.000 seguidores en YouTube que hablar con una marca diciendo que tenemos 30.000. Nos pueden ceder mejores materiales, podemos hacer mejores programas y al final eso os revierte a vosotros que tenéis mejor información. Y en este momento que estamos creciendo dentro del podcast, como sabéis, nosotros somos Imagen o cazamos con CVA, con Vergara, el grupo Vergara, y José nos tiene que dar una noticia. En breve, una de las cosas que nos ha preguntado mucho la gente, y además bastante, es el hecho de que quieren conocer de cerca las fábricas, porque eso les gusta mucho. Entonces, en breve, en cuestión del día 28, creo que 2 semanas, vamos a asistir a la fábrica de Vergara CVA, vamos a explicar desde cerca, vamos a seccionar cañones de carbono para que los veáis físicamente allí, el proceso de fabricación, el proceso de servicio técnico, el servicio por venta, el servicio de fabricación, cómo funciona, algo creado y fabricado en España, que además es un orgullo nacional porque no olvidemos que esta marca se vende de forma internacional y los americanos les encanta. Hace poco hablando con Rafa Carrillo me comentaba que habían creado un videojuego los americanos y habían venido a la fábrica de Vergara a grabar el sonido de los disparos de cada uno de los rifles, de los accionamientos de cerrojo y cómo sonaba cada uno de los rifles para incorporar esos rifles en los videojuegos. Sí, me lo contó a mí el otro Rafa que hay allí, Rafa Serré me lo comentó. Sí. Y me dijo, cuando tengas la Play 5 te mando uno. Y ya lo tiene, Héctor. Sí, ya que si lo vemos allí se lo voy a decir, oye, acuérdate del juego que me dijiste. Me contó eso, que vinieron a grabar todo el sonido de todas las armas. Que muchas veces para incorporarlo al videojuego. No valoramos lo que tenemos. Esto siempre, toda la vida se ha dicho, nadie es profeta en su tierra. Yo he tenido conversaciones con americanos que tienen Vergara y tienen, bueno, CVA viene de allí, pero bueno, sobre todo hablando de la marca Vergara, y he tenido conversaciones con ellos como decirte, oye, no sabéis lo que tenéis en vuestra propia casa, porque los americanos lo valoran muchísimo y sin embargo nosotros somos obsesivos de irnos a buscar marcas de ticas, sacos, Auermaus, sí, son muy buenas marcas, pero que sepamos que en España tenemos también muy buenas marcas. Y ahora ya es cuestión también de estética, que hay gente que dice, no, yo quiero un Tika T3 Elite porque me gusta, por estética, por peso, oye, eso ya es otra cosa, pero por calidad que no se desprestigie. Y luego vuelvo a desmentir otro mito. Os lo hablaba el otro día con Ander de Vergara, que eso va a costar la eterna vida. Los rifles de Vergara y los CVA ya ni deciros que os estoy enseñando los vídeos, los estoy subiendo cada 2x3. Pero los rifles Vergara, que al final fabrica CVA, los fabrica en la fábrica de Vergara, agrupan muy bien y agrupan igual que agrupan otros rifles. Quieren su munición como les puede pasar a otros rifles, bien sea un Mauser, un Sauer, un Tika, un Saco, da igual, un Sabati. Hay muchas marcas y volvemos a lo mismo, agrupan perfectamente. Hay que buscarle su munición, no hay problema de agrupación. Si es que hay ciertos mitos que se establecen y se quedan ahí en el tiempo. Y no hay manera. Y como por ejemplo con los coches, que si Alfa Romeo era malo, un modelo que ha salido malo, pues Alfa Romeo ha hecho un mogollón de coches preciosos, nosotros hemos tenido con 1.000.000 de kilómetros y pasa lo mismo con Vergara. No, es que no agrupa bien. Hoy día, además, ya vienen todos con rosca. Hoy día, con la cantidad de herramientas que hay en el mercado, hasta incluso con la munición que tú tengas, porque tú seas obsesivo. No, es que quiero esa munición, pero es que no consigo que agrupe. Un sintonizador, simplemente un freno de boca con un sintonizador y vas como Dios. Quitas el efecto patada del calibre Magnum y un tuner, un buen sintonizador, normalito, están sobre 170 euros, 160. ¿Qué es un sintonizador? El sintonizador lo que hace es equilibrar los armónicos del rifle. Mira, vamos a dar este pequeño tip aquí, aunque vamos a hacer un programa específico de armónico que la gente lo demanda mucho. Vamos a contar, esto es un cañón,
¿De acuerdo? Da igual la marca que sea, un cañón. Es un metal. Cuando el proyectil sale, no es lo mismo un proyectil de peso de 150 grain, de 165, que de 180, que de 90. Hay cañones que toleran muy bien unos ciertos pesos y otros pesos superiores o inferiores no los toleran tan bien. Los armónicos ni más ni menos que lo que hacen es que el cañón, cuando disparas, se producen unas vibraciones. Este efecto que estáis viendo aquí, literalmente, lo de armónico se compara con el tema de la música, este efecto que estáis viendo es lo que hace el cañón. El cañón reverbera, el cañón vibra y lo que hace es un movimiento en el cual va hacia arriba y hacia abajo, mientras el proyectil... O sea, que la bala va golpeando, por así decirlo, va golpeando, moviéndose. No, va fluctuando. La bala va haciendo... exactamente, la bala va todo el rato subiendo y bajando, subiendo y bajando. Pero y depende, cuando llega a la punta, depende cómo salga, pues va para un lado. Efectivamente, subiendo y bajando o de derecha a izquierda, de tal manera que la bala no va recta, la bala va haciendo este efecto, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, o derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y depende del tipo de munición, peso, armónico, equilibrio, cuando llega a la punta del cañón saldrá, el cañón estará justamente en este momento de la vibración, estará en este o estará en este, y por eso es por lo de la falta de agrupación y la apertura que tenemos en las agrupaciones, que no hacen buenas agrupaciones. ¿Qué hace un túner? Un túner es un dispositivo que se coloca. Esto de la pizarra, por cierto, está siendo muy demandado por la gente porque dicen que le encantan las explicaciones que hacemos tan sencillas y que a la gente le gusta, muchísimo. Me lo dicen mucho al teléfono. Te vamos a pagar clases de dibujo, José. No hace falta, la gente lo entiende. Bueno, ahí tenemos el cañón. Vale. Un túner, aquí tenemos la rosquita. El túner no es ni más ni menos que un dispositivo que se coloca aquí, en la punta. Dentro de la... va en la rosca, igual que si fuera un freno de boca. Igual que freno de boca. Igual. Y aquí tenemos unas medidas en las cuales lo que hace es cambiar el eje de gravedad del cañón, básicamente. O sea, va cambiando el peso de tal manera que en la salida de los armónicos nos hace que si esta salida se pronunciaba mucho hacia arriba, pues nos la equilibra para que se pronuncie menos y conseguir equilibrar la salida del proyectil. ¿Y sobre eso le puedes poner un freno de boca? Sí, claro. Tú llevaría una rosca puedes aparte. ponerle no, pero es que los sintonizadores ya vienen con sus propios machones y reductores, es decir, tú tienes... A eso me refiero, que sobre el mismo le arroscas. Exactamente, el freno de boca. va el túner y después va el freno de boca. Exactamente. Vale. Entonces se puede colocar sin ningún tipo de problema o se puede colocar, o diré el freno de boca. Eso no lo conocía. O se puede colocar directamente el túner en calibres normales, que el que no te agrupe no tiene por qué ser un 300, un 7, un 338. Puede ser un 270 o un 243. Entonces, el túner ayuda, ojo, siempre y cuando tenga rosca. Hay túner que se colocan, llevan un sistema de atornillado en la parte de afuera, pero tiene sus ciertas deficiencias y yo recomiendo sobre todo que sean sistemas de rosca, ¿vale? Bien, pues bueno, te quiero decir que hoy día tenemos muchas alternativas para conseguir agrupar y conseguir llevar donde queremos la munición. Como digo, esto es un tip muy rápido, que nadie se asuste porque obviamente faltan muchísimos detalles aquí, que sabemos que hay muchos puristas que ven el programa. Y esto es un tip para el tema de controlar los armónicos del arma. Y luego vamos a enseñar otros tips caseros que funcionan muy bien. Vamos a enseñar qué es hacer la cama a un cañón, ¿vale? ¿Qué es hacer la cama? Sí, eso ya hablamos en algún... ¿Qué es equilibrar el armónico mediante unos contrapesos de goma? Al final, repito, todo esto de los armónicos, esas vibraciones, esto además lo veis mucho, es que aquí no tenemos una regla. Vosotros imaginaros que ponemos una regla. La regla... Nosotros la tenemos recta, ¿verdad? Sí. Bien, cuando nosotros hacemos aquí, ¿qué hace la regla? Sí. Exactamente igual. Si la viéramos una cámara súper lenta, exactamente igual hace un cañón. A más gordo es el cañón, a más grueso es el cañón, menos. O sea, los barming harán menos. Efectivamente, por eso los barming, entre otras cosas, ayudan mucho a las agrupaciones. Aparte de para tirar más tiros y que haya una mejor compensación de calentamiento, de sobrecalentamiento del cañón. ¿Vale? Entonces, contra más fino es un cañón, más lo hace. Tú te coges una pletina metálica de 2 milímetros, tú le tiras y aquello... Tú te coges una de 4 o 5 milímetros y cimbrea muchísimo menos. Pues los cañones tienen el mismo efecto. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Pues iréis poquito a poco, iremos subiendo, que os invitamos a que nos dejéis temas y los más recurrentes, en los que más nombréis, pues nos basaremos en los programas porque también queremos conocer ¿qué queréis escuchar o sobre qué queréis que hablemos? Como ha dicho José, nos habéis enviado, oye, para limpieza de un cañón, limpieza de un rifle semiautomático, limpieza de un rifle de cerrojo, cómo se limpia una escopeta.
Vamos a hacer un contenido ahora especial que lo estamos generando ya, contenido muy especial, muy dinámico, muy creado fuera de aquí, creado en taller para todos los suscriptores, porque vamos a ver, con toda la humildad del mundo. Sí, para toda la gente que os habéis unido por 0,99 al mes. Con toda la humildad del mundo, el programa está hecho gratuito para todo el mundo, pero las criaturas que colaboran para mejorar el contenido, obviamente se merecen un guiño especial, como es lógico. Y otra cosa que quería decir, que a vosotros os pasa igual. Que no se cabre y no se moleste la gente cuando nos mandan cientos de mensajes y no los contestamos en tiempo. Es imposible. Por favor, tío. yo el otro día, por encima, tenía 137 mensajes de Instagram, en los cuales pude contestar más de 100, pero me quedaron 30. Pero el problema es que a los 4 o 5 días tienes otra vez otros 70, 80, 90. Es complicado. Ya sabéis que yo contesto con audio siempre. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Yo estoy reparando algo, estoy en el taller y sobre el audio lo estoy contestando. Intento hacerlo de forma tranquila, cariñosa. El otro día me decía, tú parece que le hablas a la gente como si fuera muy cercana. Sí, sí, como si lo estuvieses enamorando. Exacto. Enamorado. Bueno, intento atender a todo el mundo, pero hay que entender que eso es muy complicado. Entonces, si alguien se queda sin contestar, por favor, no es por falta, es por falta de tiempo, que no nos da la vida para dejad tanto. los comentarios en los vídeos de YouTube, que es de donde sacamos todas las preguntas y respuestas, donde hacemos toda la sección que os respondemos, con lo cual ahí será más fácil. Porque como os ha dicho José, él tiene cantidad de mensajes, nosotros también, y es prácticamente imposible responder. Hacerlo en los comentarios de YouTube, que ahí seguramente tendréis más posibilidades de que no se queden, porque ahí hacemos. Y como os he dicho, proponernos temas que es muy interesante saber qué queréis escuchar. Y dicho esto, y lo que os ha comentado José, la visita de Vergara la veréis en breve en el canal, y eso es gracias a los suscriptores. Porque si nosotros llegamos a Vergara y le decimos somos Antonio y Ramón, nos dirá, pues en buscaros un sillón cómodo y os sentáis. Pero si decimos somos Antonio y Ramón y tenemos 40.000 seguidores, entonces te abren las casas. Con lo cual es muy importante que os suscribáis, por favor. Y es muy sencillo y es gratuito. Y seguimos donde lo dejamos el otro día. El especial Esperas de Jabalí. El especial Esperas de Jabalí. Lo dejamos, os invito a ver el primer episodio si no lo habéis visto. Terminamos justo la conversación cuando hayamos visto tipos de calibres, tipo de munición, rifles automáticos, semiautomáticos, pros y contras, visores, o sea, todo. Y ahora empezamos con los equipos. Lo dejamos justo los equipos cuando ya empezamos lo que son equipos externos a lo que es la munición y el rifle, básicamente. Ropa, visión térmica, que es lo que vamos a ver ahora, tips, o sea, todo, tipo costumbres, el celo, o sea, comederos, lo vamos a ver ahora todo. Y todo va a desembocar para llegar a conseguir el animal que os va a contar José ahora, un animal como este. Enséñalo ahí a tu cámara, José. Enséñalo a tu cámara. Para conseguir un animal como ese. Este, obviamente, es el de desencadenar de mucho tiempo y del buen hacer. Obviamente de esto, gracias a Dios, a lo largo de los años van unos cuantos ya, pero lo que se trata básicamente es de... En el programa de hoy nos vamos a centrar, Perico y yo, dos personas con muchos años de experiencia, muy centrados y apasionados de las esperas de jabalí, en dar nuestras experiencias personales y nuestros tips de lo que nos ha funcionado. ¿Por qué? Porque el tema de, más allá de hablar con qué visor, con qué... Eso no, porque en el próximo programa, ya lo introducimos, vamos a hacer un especial térmicos, nocturnos y linternas. Correcto. En el cual vamos a ver un montón de térmicos diferentes, un montón de linternas y un montón de nocturnos y explicar qué es un térmico, qué es un nocturno, que todavía la gente se sigue liando, qué diferencias hay, pros y contras de cada uno, diferentes marcas, pros y contras de cada uno, servicios técnicos, precios, etc, etc, etc. Va a ser un programa muy chulo. Sí. Dentro de 15 días. 15 días. Vale, pues... Y empezamos. Nos quedamos el otro día hablando del equipo externo, es decir... La ropa, por ejemplo, que es una cosa que generalmente no le tenemos, la gente no tiene mucho en cuenta a la hora de elegir una espera. Sabemos que hace frío y como tú bien comentaste, todo el equipo y toda la preparación y todo el día de caza se nos puede ir al traste, por no tener una ropa adecuada y pasar frío. Es que, de hecho, vuelvo a repetir que la anécdota de este cochino vino porque, aparte de, ahora contaré toda la historia detrás de él, una semana y pico antes no pude hacerme con él porque a las 10:30 de la noche, haciéndose de noche a las 9 menos algo, no pude seguir en el sitio. O sea, me moría de frío, pero no por nada,
sino porque se me olvidó el traje en casa, ¿no? En casa de herrero, cuchara de palo, como se suele decir. Me lo dejé literalmente en casa, cogí el coche, hay 1 hora y media de camino hasta el cazadero, y claro, ya que estaba allí, a la hora que era, que llegué prácticamente a las 8 y algo, ya no me podía volver. Y bueno, me puse, digo, hasta lo que aguante, hasta lo que aguante. No podía, tío, era imposible, iba bien abrigado, pero es que si no llevas una ropa especial, estamos hablando de temperaturas de 5 grados, y 5 grados durante varias horas y niveles de humedad altos, yo estaba, de verdad, o sea, recuerdo la anécdota de levantar las manos para mirar con los prismáticos térmicos, con los de Pixfra, que estaba mirando de un lado para otro y de un lado para otro, y recuerdo que las manos pero literalmente las manos las tenía heladas, Perico, heladas, y hubo un momento ya que era la sensación de destemple que tenía, que me tuve que ir, me cogí el coche y me volví. ¿Qué pasa? Pues lo de siempre. Este animal lo he visto cuando lo he visto en la cámara, y que es lo que te conté. A los 20 minutos de irme, el animal entró. Apareció. No, pero que es lo desagradable, es lo que hablábamos antes, que tú mucho equipo, mucho térmico, mucho rifle, mucha historia, y luego detalles muy básicos, la gente no lo tiene en cuenta. Así es. Como Detalles por ejemplo, la ropa, que es muy importante, porque estar a gusto a estar en una situación desagradable y querer irte a tu casa, porque encima que no te entra nada, estás aburrido o lo que sea, y encima tienes frío, pues el cuerpo te pide irte. Y luego otro también es la silla, por ejemplo. Son detalles que la gente se piensa que cualquier silla vale, pues no vale cualquier silla. O sea, para una espera de jabalí. Que una de las cosas que yo más valoro de esta ropa, que ahí se ve muy bien en la foto, es que estamos hablando de un doble complemento. Tenemos el peto de espera por un lado y el chaquetón por otro. El peto de espera, como bien comentaba Espera, Perico, que lo voy a enseñar. Espera, sácalo. Sigue hablando. el peto de espera es un peto que está creado en base a los que hacemos pesca submarina, que Perico también lo ha ejercitado. Tú también lo hacías, José, ¿verdad? Sí. O sea, los tres hemos practicado pesca, bueno, y yo de vez en cuando voy, cuando tengo tiempo, a hacer pesca submarina. Con el traje que llevamos de neopreno, pues una de las cosas que más tenemos que proteger es la zona lumbar y los riñones. Bueno, Entonces, con esto es complicado enseñarlo, no, pero es lo que tú dices, ¿no ves? Está diseñado exactamente como el peto, para esa cámara que no como se el ve. peto, como el peto de la pesca submarina, Exacto. que te cubre la espalda y encima la cintura más alta. Sobre todo porque muchas veces, ¿cuántas veces no se te han enfriado los riñones por estar sentado? por los riñones. Pues es como está diseñado, luego muy cómodo, lleva los tirantes para ajustar como tú quieras, y ya está. Y está diseñado igual que ocurre cuando tenemos el peto y luego nos ponemos el chaquetón. Porque el peto, nuestro equipo está hecho con 300 gramos de fibra térmica, que es con lo mismo que se hacen los sacos de alta montaña. No, y luego te del pones el ejército. chaquetón que llevas aquí la fibra, como dice mi hermano, que es como si llevaras un ¿Un saco de dormir? un saco de dormir Un o edredón. un edredón nórdico igual, pues que llevas 600 gramos de fibra térmica. Y la gente es lo que dice, lo que has dicho tú, que te aguanta lo que quieras. Fíjate hasta qué punto que yo recuerdo las anécdotas cuando fui a coger el cochino y ya me ha pasado otras veces, cuando fui a coger el cochino, bueno, después del disparo vas a verlo, hay 160 metros, que va a 160 metros y en llano, que no es que va subiendo sierra. Cuando llegas al animal, llegas sudando, es decir, tanto aguanta la temperatura este traje que pasas de estar helado en cuanto te lo pones, contemplas y estás súper calentito, pero cuando empiezas a andar y llevas 160, 200 metros andando, el mover un poquito el cochino para colocarlo, tuve que abrirme, que se observa en la foto, tuve que abrirme el chaquetón, porque es que me cocía por dentro. Hombre, lo que ha comentado José, que os voy a dejar aquí arriba una tarjeta para que lo veáis. Tenemos un vídeo en YouTube donde mi hermano entra dentro de una cámara congeladora de cubitos a menos 7, 8 bajo cero. Está durante más de 2 horas sentado en una silla simplemente con el traje sin mallas y sin nada. El traje a pelo, el chaquetón, el peto, una camiseta interior de manga larga, ya está. Dentro un termómetro marcándole su temperatura y fuera había 7 grados y el dentro tenía 24. Está el vídeo ahí durante más de 2 horas y se salió ya aburrido porque se quedaba durmiendo. Es muy importante y sobre todo en invierno, que es cuando podemos matar un gran jabalí. Claro, porque por ejemplo, este jabalí, ¿a qué hora lo mataste? Este jabalí entró a las 12 menos 10 minutos. Sí, 12 menos 10 minutos. Estamos hablando que aguantaste tranquilamente. 4 horas. No, llevaba. Mira, llegué al puesto a las 7 y media. Me puse el traje a las 8, sí, 4 horas justas. Pero que he tenido esperas con ese traje. De hecho, tengo una anécdota muy buena con este mismo cochino, con este mismo, ya en frío, sería final de enero, el cual estaba viendo que entraba a las 4 menos cuarto de la mañana,
de vez en cuando, porque ya os digo, este fantasma daba la cara cuando la daba. Lo bueno que tiene es que yo sabía cuando venía por el tema de que siempre iba con una hembra coja. Una hembra que tenía la pata de atrás la llevaba completamente al aire, de un lazo, de un disparo, no sé de qué sería. Entonces yo ya cuando veía a la hembra con otro más joven, ya sabía que él venía detrás. Estaba por ahí. Estaba por ahí. Es que era muy raro, había veces que desaparecía, venía la hembra sola ahí, pero él siempre estaba rondando por la zona, que es uno de los tips que vamos a dar ahora con esta foto que hay aquí. Entonces, en final de enero, yo me acuerdo que estábamos a 2 grados bajo cero, y si no es por el traje yo no hubiera podido hacer esto, lo tengo Pero claro. cuenta 2 grados con la humedad que hay, porque tú, ¿a qué distancia cazas del mar? No, este en concreto, este era en tema de Sierra Murciana, este que te estoy este diciendo. en Murcia. Sí, pero da igual. Sí, Murcia Bueno, pero también, Murcia hay también. humedad, Da hay igual. una humedad brutal. Exacto, que te estoy diciendo que hace una humedad brutal. De hecho, te puedo contar que cuando terminé el rifle estaba empapado de tenerlo todo el rato aquí encima. Empapado, que le pasabas un pañuelo de estos Kleenex y lo ponías chorreando. Mucha humedad. Y estuve hasta que amaneció a las 7 menos cuarto de la madrugada. Desde que me puse que se hizo de noche a las 6:30, 7. O sea, estuve 12 horas. 12 horas, lo de siempre, te tienes que levantar de vez en cuando porque Sí, ya te porque las duele, rodillas, porque todo. uno no tiene 18 años recién cumplido. Pero te quiero decir que estuve 12 horas seguidas y aguanté perfectamente con el traje. De hecho, llegas a dormirte varias veces porque es muy confortable, es verdad. Yo lo digo muchas veces, yo las esperas me duermo muchísimas veces, José. Y con todo el que hablo, que lleva ya tiempo haciendo esperas, te lo dice. Es una vigilia, es un estado de relajación en el que no es que te pongas a roncar, pero te quedas traspuesto. Entonces, al más mínimo, yo gracias a Dios por ahora tengo el oído bien, al más mínimo sonido que escuchas de chasquido, de leña, de algo, de momento te espabilas. Pero yo he llegado a estar algunas veces de mirar el reloj, por ejemplo, a la 1 de la mañana y quedarme traspuesto en la silla comodito, lo que hemos dicho, la importancia de estar cómodo, y a las 2 y pico, hora y media después, he sentido De hecho, y llevaba 1 hora y media durmiendo. Nuestro amigo Mario Aparicio, de Iberalia, un saludo Mario, le pasa, hace Esperación Umblin, y él dice que eso ya lo hablaremos el próximo programa entre 15 días, que él a los visores térmicos, los monoculares térmicos, le puedes poner un modo de aviso Yo lo tengo. que el te modo entra alerta. y te avisa, pi, pi, Modo pi, pi, alerta. te avisa y tú dices, A ver, lo bonito es estar ahí viendo al tejón, viendo al conejo, pero que si debo Ya, dormir... pero es que si te pegas toda la noche, a Correcto. veces la monotonía Y de hecho- de 8 o 10 horas quieto mirando sí, un sí. sitio. Mucho tiempo para pensar. Y de hecho, dentro de cuando entráis en nuestra web a comprarlo, en www.lctaller.com, a modo de chascarrillo pone, si te llevas este traje, tómate 2 o 3 cafés antes, porque es posible que te quedes durmiendo. Porque es súper cómodo. Y la ventaja es que es en 2 piezas, no como el típico mono. Exacto, eso es lo que me refiero. Sí, porque este invierno hemos ido de Montería, estuvimos con Samu de las Castillas en Segovia, que estaba todo nevado. Sí. Y un chico llevaba, tiene la equipación nuestra, las dos, y se llevó el chaquetón. Eso es lo bueno que tienes, que puedes ir jugando con él en diferentes circunstancias, en las que solo tenga frío arriba o solo tenga frío. A mí me ha pasado ponerme solamente el peto y con la chaqueta intermedia estar bien, porque además todo el calor va radiando hacia arriba y también te va calentando, Claro. quieras que no, la parte del cuerpo de arriba. La anécdota de este cochino es muy curiosa porque, como tantas otras veces me ha pasado, ha sido del otro día decía 2 años, para no faltar a la verdad, fue 1 año y 8 meses. Pero 1 año y 8 meses desde que vi por primera vez las marcas en el árbol. Y además las marcas en el árbol, sabes cuando es un navajero más o menos prominente. No olvidemos este detalle, no porque el árbol esté marcado a esta altura, que eso es muy típico, lo vais a escuchar mucho, sobre todo la gente que no tiene experiencia te dice, madre mía, hay un cochino que me llega por el pecho. ¿Pero por qué? ¿Porque he visto el barro? No, no olvidemos que el cochino con el morro lo tiene lleno de barro también, y lo que hace es rascar con el morro la parte de arriba del árbol, de tal manera que tú lo que estás haciendo es viendo la marca de la parte de arriba del morro del cochino, no estás viendo la paletilla del cochino a esa altura. Y luego otra cosa muy importante es cuando tú estás viendo los árboles marcados, normalmente los navajeretes pequeños, los machitos pequeños, te hacen una sola marca, normalmente. Pero cuando ya ves 2 marcas en el árbol, y aquí tienes el tronco del árbol, y normalmente los navajeretes te hacen una marca solo. ¿Ves? Un bocadito. Pero cuando ya son prominentes, que tienen una buena boca, ves 2 cosas. Una vez, el grosor ya no es una marquita, ya es un grosor en torno de más o menos el grosor del dedo gordo marcado, más te ves aquí un bocado en la parte de arriba de la moladera. Porque no olvidemos que los jabalíes lo que hacen es morder, o sea, entre la moladera, pinzan la moladera y el colmillo, y de hecho en la parte de abajo del suelo, del tronco, muchísimas veces te ven los trozos que han arrancado y los dejan en el No, suelo. en el puesto nuevo que viste tú el otro día, el de la torreta.
el tronco de al lado está totalmente mordido, tío. Pero la base. La Sí, raíz, sí. Lo que tú estás diciendo. Y lo muerden. Y luego, otra cosa muy curiosa que he detectado, con los nuevos productos que se trabajan, estos de resina de haya, que son resinas naturales, que son legales en la mayoría de sitios y demás, los muerden. Es increíble. O sea, les encanta morder la resina. No solo el restregarse y tal, no, la muerden. Yo me acuerdo de algunas veces que chorrea por aquí la resina hacia abajo en el árbol y a la parte de arriba donde has echado te pegan unos bocados hasta que la deshacen, hasta que no queda. Otro tip que vamos a enseñar aquí, no solo el de ver si el navajero es más o menos más grande por el tema este, sino también el tema de cómo echar la resina. Mirad, este es un tronco. La resina se debe de echar en la parte de arriba más o menos a la altura del pecho y dejar que chorree una hilera de aproximadamente el grosor del dedo, en el centro otra y al lado otra, de tal manera que llega un momento que prácticamente se unen las tres. Y en el suelo tenemos que hacer una espiral de aproximadamente 1 metro. Les encanta revolcarse en el suelo, se vuelven locos revolcándose con la resina en el suelo. Enséñame pero locos. ahora una imagen y la puedo grabar y para que la veáis con el tema de la resina. Pero aclara, José, bien el tema de los atrayentes, que hay que ver la comunidad, hay que ver todo porque... Mirad, hay comunidades en las cuales está prohibido prácticamente todo lo que no sea ponerte en una zona de siembra por daños. Así de incluso claro. cebar. Eso es indiscutible. Entonces, el cebar, el poner un simple atrayente, el poner golosina en la resina de haya, por supuesto, los temas químicos como pueda ser el gasoil, eso está completamente prohibido. El zotal. El de toda la vida, el zotal no. El zotal no está prohibido. No. El zotal, no olvidemos que al final es un desparasitante. Es un desparasitante que se utiliza en los perros y el zotal, de hecho, ha sido lo que se ha usado durante mucho tiempo en sustitución a cuando se prohibió el tema de echar comida hasta que aparecieron las resinas de haya. Que las resinas de haya hoy día hay muchas marcas. La resina de haya, la más famosa y más conocida por todos, es la de Blackfire. Es la primera americana que empezó a trabajarse y a día de hoy hay muchas marcas que ya haremos otro programa más adelante y traeremos varias marcas que las veáis. Van muy bien, de hecho, eso sí lo tengo comprobado y aparte son muy caprichosos, ¿eh? Yo he llegado a tener árboles, aquí un pino, aquí otro pino al lado, más pequeño, más grande, da igual, aquí otro pino al lado. Yo he llegado a tener árboles en los cuales la resina estaba aquí, aquí había resina y solo tocan este. Los otros, ni mirarlos. Y están a 3 metros al lado, ¿eh? Y no lo miran, pasan por delante. Es muy parecido a lo que hablamos muchas veces de las palomas torcaces, de los comederos, de los ciervos que hablamos el otro día. ¿Cómo puede ser que en esta morra de aquí está llena de ciervos y aquí al lado no se pase ni uno? ¿Te acuerdas que lo hablábamos ayer? Son caprichos de los animales. Pero lo del tema del truquito de echarle al árbol y el suelo es imprescindible porque les gusta tanto rascarse en el árbol como sobre todo en el suelo. En el suelo se vuelven locos con ese tema. Vale, pues entonces más o menos ya nos ha dado un tip, ahora nos extenderemos. Resumiendo, ropa cómoda, ropa silenciosa, ropa que os dé un aislante contra el frío, porque lo que tenéis que entender es que la ropa no abriga, la ropa mantiene vuestra temperatura. Tenéis que tener una ropa que pierda el mínimo de temperatura y os mantenga caliente, como en este caso. No por muy gorda que sea. No por muy gorda que sea, si la ropa no mantiene la temperatura, da igual, te puedes poner 5 capas, vas a parecer muy con Michelin, no vas a estar cómodo. Las menores capas posibles, pero que mantengamos esa temperatura. Porque el frío se pierde en cabeza, en pie y en los riñones. Importantísimo. Una silla cómoda, que no haga ruido, muy importante. Se puede ir todo al traste por el típico movimiento de o de clic o de clac. O sea, invertir en la silla. Nosotros tenemos las de Car Fishing. Funcionan muy bien, son súper cómodas. Te puedes hasta recostar. Yo me quedo dormido, no sé si. Por eso, José se duerme. En cualquier página de Car Fishing podéis entrar y sillas de Car Fishing, respaldo entero, acolchadas, con polar. Sobre todo para el invierno, para el verano. Claro, y no olvidemos que los mejores navajeros se matan en el invierno. Luego en verano, y en casi todos los pueblos de España pasa igual, que si los senderistas, que si los paseantes, que si la mujer que sale a pasear el perro, que yo anoche me acordaba, porque anoche mismo haciendo una espera con el frío que hacía, y me acordaba viendo los jabalíes la paz que había. Y me acuerdo, vienen imágenes de cuando yo diciendo que poco nos queda.
porque digo, de aquí a 2 Sí, meses, sí. cuando llegue el verano, hasta las 10:30 de la noche, a las 11, tiene gente que si paseando el perro, que si el que está trotando con una linterna que lleva con un frontal que ilumina más que un coche, que yo... ay, No, y lo que antes en invierno puedes matar un macho bueno, porque las hembras sabes que saben en celo y van detrás de ellas, te puedes quedar hasta las 11 o las 12 de la noche, en verano tienes que largarte a las 5 de la mañana porque... Por cierto, este marrano está matado ahora a primeros de abril, este marrano con el que estamos hablando, y la gente, muchos, aquí tenemos la imagen, la gente se comenta pero ¿cómo que iba con hembras? Pero si el celo es noviembre, pero si Sí, hay pero un bueno. celo en enero, hay varios celos, pero uno de los celos más prominentes que tiene el jabalí es ahora. Ahora, las cerdas que no han salido o que ya han criado después del celo de noviembre, que ya han pasado esos 5 o 6 meses en los cuales ya vuelven a salir movidas. Y este animal, de hecho, estaba desaparecido las últimas 2 semanas, llevaba meses sin verlo con las cerdas y lo volví a ver otra vez gracias al tema de que os estoy diciendo de que estaba en celo. Aquí tenéis la imagen. La importancia de la paciencia. Mira, José, enfócalo con la cámara que pongamos un poco en perspectiva. La importancia de la paciencia. Aquí tenéis la cerda, el más pequeñajo. Es que, oye, ¿cuál es cuál? Sí. Aquí tenéis la cerda, el más pequeñajo, que os he dicho, está la que va coja, y aquí está el macho con la boca. Estos dos estaban más de media hora rondando por la zona solos. Y el macho estaba metido en los pinos a más de 100 metros de ellos y no se movía. Si no tienes paciencia, por supuesto ayudan mucho las tecnologías de hoy, el poder estar viéndolo como es lógico con el térmico, pero si no tienes paciencia, no consigues nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque obviamente si te entran estos animales y pegas el catapum, olvídate. Olvídate. Y no olvidemos que, aunque esto cueste de creer, la mayoría de las veces cuando nosotros disparamos a una piara, hay un macho circundando por la zona. 200 metros más para acá, 250, 300 metros por la zona suelen estar. Nosotros hicimos una espera el otro día, el viernes, y nos entraron 3 hembras con rayones. Pero cuando hablo rayones, no eran rayones, eran Pokémon. O sea, que iban saltando y se No, pero caían. que eso es lo que hay que advertirle a la gente ahora. Correcto, en que esta hay que época. llevar cuidado. Que una hembra te puedes pensar que es un macho y luego entran los rayones que no los ves. Hay que llevar cuidado, hay que llevar, sobre todo en zonas de siembra. 5 minutitos, me está llamando del cole del niño, ¿vale? Sigue tú con Perico. No. No digo que sobre todo hay que tener en cuenta ahora y llevar mucho cuidado porque te entra el bicho y piensas que es un jabalí grande porque a los pequeños no los ves. Es que van tapados con la hierba. No, Si estás en un sembrado donde estábamos nosotros en las viñas, solo con la broza, Sí. solo con la broza ya no... No, nosotros no lo vimos. De hecho, entró primero una hembra grande que nos pensábamos que era un macho, luego ya lo vimos bien el cuerpo, ahora diremos cómo identificarlo. Nos dimos cuenta que era una hembra y de repente nos quedamos mirando y vemos ratoncillos, mini Pokémon, saltando por las matas porque no podían ni andar, o sea, se caían. Sí, vimos 3 así, ¿no? 3. Sí, Nos 3. entraron 3 hembras con los 3 con rayones, pero sí que es cierto que con pocas crías. O sea, una llevaba 4, otra llevaba 2 y otra llevaba Serían 3. jóvenes, entiendo yo. Entonces estuvimos esperando, pero no entró el macho. Ya estuvimos esperando hasta la 1 más o menos y no nos entró el macho. Pues nada, ahora vamos a pasar al siguiente punto. Cómo elegir tipos de puestos y cómo elegir el tipo de puesto en función a los vientos, a la zona, a las trochas, que para eso os hemos preparado esta maqueta del equipo de Atrezzo de Tu Almenos Responde. Ya Maqueta tenemos equipo. espectacular, como dicen en Murcia. Espectacular. Y además americana pura y dura, con jabalí de estos de colores y cosas. Hay conejicos. Pues tío. a ver, tipos de puestos. No, Ahí mira, tenemos 3. Aquí lo tenemos sencillo. En el coto, que tú has estado varias veces, tenemos varios tipos de puestos. Tenemos la torreta, que te la puedes fabricar tú o comprarla hecha, como quieras. Luego tienes la caseta y luego tiene pues, el puesto natural o tradicional, que es sentadito, que es el que más se utiliza sobre todo en verano. Este se utilizaba mucho en invierno, sobre todo por el tema evidentemente del frío. Y también se lo podéis utilizar en zonas donde haya mucho viento, porque te metes dentro y quieras que no, te refugias y tienes un puesto que está muy expuesto al aire. Y luego la torreta, pues que más cómodo, sobre todo en zonas más emboscadas, que haya mucha mata, pues le ganas altura y quieras que no, lo tienes más sencillo a la hora del disparo. Básicamente esos son los 3 comederos que nosotros, bueno, los 3 puestos de espera que utilizamos en el coto. ¿Tú añadirías alguno más? Bueno, estamos hablando de... Bueno, luego tenemos el blind también, que lo puedes llevar y Sí, pero el blind viene a ser como la caseta más o menos. poner y quitar, sí. o los hides de árbol que se utilizan. Pues los que somos arqueros lo utilizamos mucho. Sí, pero pero para sí, básicamente son ese tipo de posturas. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? Por ejemplo, ventajas e inconvenientes de uno y otro.
¿Podríais decir alguna? Yo, por ejemplo, el tema de la caseta sí que es cierto, como ha dicho mi hermano, te aísla mucho del frío, pero yo creo que te saca un poco del sonido, te saca un poco del ambiente. Obviamente las casetas te reducen bastante sonido, tienes la mala suerte que al ser estáticas y fijas, los cochinos grandes como te lleguen a detectar, los cabrones vienen a buscarte a la caseta. A mi padre la caseta, tenemos una caseta y a mi padre le pasaba, tío. Que venían a la caseta, ¿verdad? Que sabíamos que había uno grande y siempre le entraba por detrás. Claro. O sea, entraba por detrás, imagínate esta posición, entraba por detrás, se le colocaba aquí en el lado, olía a mi padre y cuando sabía que estaba salía disparado. A mí me ha pasado... Claro, yo ya le decía, no lo dejes ni que vaya al comedero. Digo, tú sí ya sabes la estrategia que tiene. Es que eso también luego tenemos que jugar nosotros con eso. Exacto. Si sabes que el animal te va a hacer eso, no esperes a que se pare en el comedero porque no se va a parar. Tienes que tirarle movimiento. Pues si te lo ha hecho una vez, 2 veces, 3 veces, es porque él te detecta y él no se va a parar a comer, evidentemente. Sale y si tienes opción de tiro, tírale. Por eso si no lo vas a matar. Por eso la importancia que hemos dicho tantas veces que los jabalíes grandes tienen una oportunidad. Como la desperdicies, te cuesta mucho tiempo. Este jabalí, ya lo he dicho, el de este jabalí, el año y 8 meses, mi amigo Pepe, cuando se vino conmigo, le dio la carraspera la primera noche que entró en una zona nueva, que entró medio confiado, salió zumbando y hasta casi 2 años después no nos hemos podido hacer nada. No, y a mi padre le pasó. Porque ya supo que en esa zona estábamos. Y a mi padre le pasó que le entró el jabalí y entonces el jabalí continuó y mi padre pensaba que se iba a parar en el puesto y ¿qué hizo el jabalí? ¿En el comedero? Yo tengo una anécdota... Y lo tuvo para matarlo. Tengo una anécdota muy buena en una caseta que tenía yo hecha, que tenía 2 cristales en los laterales, aquí en la parte lateral. Una noche empiezo a escuchar el jabalí roncar en el lado. Hasta tal punto el tío quiso ver qué era, que vi perfectamente, en noche cerrada, vi perfectamente y se quedó hasta marcado el vaho de la nariz de tomar vientos en el cristal. O sea, llegó a apoyar el morro en el cristal y se quedó hasta marcado el tío como diciendo, ahí hay algo. Ahí hay algo. Y de hecho ese marrano lo matamos fuera de la caseta. Nos pusimos en la esquina del bancal y esperamos, porque él ya siempre nos daba vueltas en la caseta, y en el lateral de la caseta se mató. Porque el cabrón siempre venía directamente a oler la entrada de la caseta. Claro que... Y siempre dejamos remanentes, por mucho que no queramos. Y en este es donde yo más veces he tenido la anécdota de la escalera. Pero no una ni dos, muchas veces. ¿Hay que ponerse a subir él? No, que se pone con las 2 patas en el primer tramo de la escalera a oler la escalera. Eso me ha pasado varias veces. En el Coto de Castalla, varias veces, que es donde más veces lo he visto. De hecho, tú estabas de pie, claro, a la espalda tuya es por donde subíamos, y yo recuerdo que escuchabas literalmente muy poquito, muy sutil, y de golpe por rato escuchabas clic, clic. El tío apoyaba las patas y empezaba a oler, y pegaba el berrillo y se iba. Claro, cuando tú subes, por mucho que no quieras dejar olor, estás dejando olor con la zapatilla, con las manos a la hora de subir, y el tío venía a buscar literalmente. ¿Por qué? Lo que hemos hablado. Por haberle tirado una piara uno de los días que entró, él estaba en el bancal de abajo, ya supo que ahí pasaba algo y desde entonces cuando él entraba con piara o sin piara, siempre iba directamente a buscar el puesto. Entonces ya tenemos los 3 tipos de torreta, o sea, los 3 tipos de puesto, que sería el puesto de una silla normal y corriente, el puesto de una caseta, que yo os aconsejo siempre que las troneras sean de izquierda a derecha y controlar bien. Sí, si nosotros tenemos troneras en los 4 lados del... Claro. Correcto, que pueda girar, pero sobre todo comprobar bien, que nos pasó cuando montamos la caseta, que una vez que le colocas el visor y una vez que le colocas la linterna, si la tienes encima, enchufábamos y la luz se la comió la caseta. Tuvimos que recortar y hacer un hueco y sobre todo poder girar de izquierda a derecha. Más que de arriba a abajo, de izquierda a derecha para tener todo el campo de tiro. Claro. Y luego una cosa que hemos hablado muchas veces, que lo que tú has dicho, siempre colocar esos puestos, independientemente ahora veremos dónde por el aire, que a la parte de atrás esté abierto, ese campo, para que el animal esté expuesto y no te sorprenda. Eso es muy importante. De hecho, aquí está muy bien representada la maqueta en la que se observa que la parte de atrás no hay monte. Da igual, en este tipo de puestos, como el puesto de paso, el puesto de baña, el puesto de siembra, la espalda nuestra tiene que estar lo más limpia posible. Si puede ser que sea un llano pelado completamente, porque el jabalí normalmente no se va a querer exponer en el llano y si se expone lo vamos a ver fácilmente. Pero como nosotros lleguemos a una zona de monte cerrado y nos plantemos aquí en medio para esperar esta baña, estamos vendidos, porque nos va a dar la vuelta 100% seguro. Los marranos siempre que entran, por norma general te dan la vuelta, no una, varias veces. Tengo una anécdota buenísima, una noche entera esperando hace años, hace ya lo menos 10 o 12 años, un marrano. Yo sabía que entraba a las 4:30, 4:30 siempre a por las barras de pan. Ese era obsesivo de las barras de pan. El maíz y todo le gustaba, pero él llegaba muchas veces, la barra de pan, la masticaba y se la llevaba y no volvía hasta el día siguiente.
Y esa noche yo estaba esperando desde que se hizo de noche, ya estaba congelado, pero a las 6:05 que empezó a amanecer, es que lo tengo grabado en la cabeza, le vi la silueta y dije, ¿podrá ser que lo que yo vi a las 3:30 de la mañana llegar? Bueno, llegar, que yo hubo un momento que vi un bulto, pero yo no lo... Entonces no había térmicos, te hablo 12 años o más, o 13 años o 14, no había térmicos como hoy. Entonces digo, ¿será posible que lo que yo vea entre esos dos huecos sea el marrano? Pues estuvo 3 horas de reloj, 3 horas, sin moverse, más que cambiar de vez en cuando un poco la postura, que aparentemente la cambiaba, había como unos 150 metros. Pero yo no lo tenía claro. Cuando empezó a amanecer y salió un poco el día, me quedé alucinado, porque fue vernos los dos fijamente, o sea, identificarnos. Yo ya vi que era un jabalí y él vio que era una persona lo que estaba allí sentado, remulgó, se metió monte adentro. No me dio ni tiempo a levantar el rifle. Toda la noche esperándolo, ya me ha pasado varias veces. Y curiosamente, es curioso este detalle, si a lo largo de los años que llevo haciendo esperas me he quedado 20 y tantas veces toda la noche, nunca he matado a un jabalí. Nunca. O sea, nunca me ha funcionado el hecho de por quedarme hasta que amanezca. Nunca. Lo que sí me ha funcionado es la anécdota que hemos contado de el esperarlo a la subida. Levantarte a las 4 de la mañana, hacerte un café, llegar al sitio si amanece a las 6:30, a las 5, y cuando empieza a amanecer o incluso con el día ya salido, en un paso, en una senda natural, en un cortafuegos, las mejores bocas de mi vida que yo he tenido han sido en esas circunstancias. Pero el hecho en un comedero, en un cebadero, hablo. Estar toda la noche, yo peculiarmente, nunca he tenido suerte. El que me haya quedado hasta que amanezca, no he tenido suerte de decir, mira, me han entrado a las 5:30. No, por lo que sea, casualidad o no. Sí, pero porque se dice que el jabalí cuando va de subida, que ya ha pasado todo el día, se sube como más confiado. Mucho. Tiene ganas de ir a refugiarse, ya sabe que la noche la ha pasado y se va más... no más tontico, pero sí más Y por confiado. la mañana, la teoría de este hombre, que lo he comentado muchas veces en mi vídeo, de Miguel, profesor de Lugros, del pueblo de Lugros, vecino mío de enfrente, me he criado con su hijo desde pequeñito. Su teoría era que como los agricultores suelen llegar, nada más rompe el día, ellos están, entre comillas, más acostumbrados a ver llegar un coche, a la gente y tal, y ellos ya están metidos en el monte y van poco a poco o cruzando un cortafuegos. Pero yo tengo anécdotas de hacerse de día, estar en mitad de un cortafuegos de día, tirar con un visor normal, sin linterna, todavía obviamente no había salido el sol, acababa de salir el alba, y tirar y estar el animal en medio del cortafuegos, pero de una tontura. O sea, el tío por medio del limpio del cortafuegos, claro, yo creo que él interpreta... nada de escondiéndose en el monte, por medio del cortafuegos, Yo creo subiendo que la él sierra. interpreta que el peligro está cuando va a comer por la noche, que es cuando él tiene que estar, y luego por el día, como ya tiene, como dice, el trabajo hecho, va a buscar la cama y va como ya relajado porque ya el estómago lleno. Entonces yo creo que viene por ahí. Entonces seguimos con la explicación. Sí, hablamos un poquito de lo... Sí. Ahora sabemos que tenemos la torreta, tenemos la caseta y tenemos el puesto con una silla y con tu trípode. La caseta, pues con lo que hemos dicho, nos saca un poco, nos abstrae un poco del ruido, pero nos protege mucho. La torreta, ganamos la altura, con lo cual tenemos un mejor campo de visión, y el aire, en un momento de cambio de aire, estamos en alto y nos puede favorecer para no darle el aire al marrano. Y luego la silla, que es lo de toda la vida, que es igual lo más recurrido y lo que menos... Sí, sobre todo para el verano. Para el verano... A mí el verano en las casetas... Las casetas agobian. se con pasa el calor. hasta calor. Vale, Ahora, mosquitos y todo. Ya tenemos claro los tipos de puesto. Ahora, ¿cómo elegimos el puesto? Las trochas, el aire... Bueno, tenemos el tipo de puesto, vale, pero no hemos hablado del tipo de sitio donde lo vamos a batir. Ah, bueno, correcto, sí, Claro. pero bueno... Pero tenemos primero- ahora mismo los tipos de puestos. Luego tenemos el cebadero de toda la vida, donde echamos con maíz. Aquí tenemos representado el típico cebadero, que además has hecho muy bien con lo de los palos, porque esto es una cosa que no hace casi nadie. La gente tiene la manía de poner piedras, solo piedras. Y no olvidemos que los jabalí, una de las cosas que más recurrentemente hacen es levantar los troncos para buscar debajo los gusanos y buscar todo el tipo de alimento que encuentran ahí. Entonces, yo conozco gente que echa solo troncos, no utiliza las piedras nunca. Y les va muy bien. Bueno, ese es el tipo de comedero artificial, ¿vale? Que echamos con típico maíz, trigo, cebada, en fin, alfalfa granulada, que algunos utilizan mezclado. Luego tenemos el otro, que es El del bidón en el el del suelo, bidón, el típico que- bidón. Espera, Esto- no, ya ahora te lo pongo yo. Que vais a ver el del... Este lo dejamos aquí, apartadito. A ver, ahí igual, no sé, nos molesta... a Que hay José. otro ahí. Qué bueno. Claro, aquí tenemos el otro. El del bidón al suelo. madre A mí mía. especialmente el del bidón al suelo no me gusta.
No me gusta, sobre todo por la experiencia que tenemos en el coto nuestro, Sí, que por lo que te he comentado muchas veces, que te entran las piedras las hembras y a lo mejor te entran 7, 8 o 10 y hasta que no han acabado con el maíz. Y claro, cada 3, 4 días tienes que estar reponiéndolo. Yo hay un truco que aprendí con este tipo de comederos. Aquí está muy bien representado. Claro, aquí depende del agujero que le pongas. Exacto, la exageración de la cantidad. Yo pongo 3 líneas en total en el bidón y pongo 2 con agujero de 14, 2, y luego en cada línea 3 con agujero de 10 milímetros. Ya está. ¿Para qué? Para que le vayan dando y vaya cayendo granito, granito, Sí, granito. sí. Luego hay 2 teorías muy extendidas sobre este tema, que son la de si el jabalí no tiene mucha comida, no se molesta en venir. Y la del el jabalí, el hecho de que haya comida va a venir sí o sí. Y eso es súper extendido. Y esto es un debate eterno que a unos le irá súper bien y a otros le irá súper mal. Yo sigo siendo, y lo reconozco, que pienso que si el jabalí tiene bastante comida, el jabalí va con ganas. Yo conozco gente, y lo he visto, que cogen lo que le cabe en las 2 palmas de la mano de maíz, lo ponen y le echan un puñado de piedrecitas. Eso lo he visto yo y no en uno, en muchos sitios. Yo considero que un jabalí, no sé, por lo menos, y luego muchas veces dices, es que me entra a las 4 de la mañana. Claro, si tú tienes un sitio que va a estar comiendo bien, pues el jabalí entrará más temprano. Por ahí pasa casi de paso como, bueno, pues un aperitivo, si le pones ese poquito Sí, de claro, yo comida. tengo comederos que de día te entran. Sí, claro. Te entran. Ellos saben que... Anoche mismo, anoche. Y sobre todo con el que vamos a enseñar ahora. Anoche cuando fui a hacer de espera, llegué oscureciendo y no hice nada más que levantar así los prismáticos y ya estaban en el comedero. Había 2 arriba y 1 debajo, de día completamente. Entonces, Este comedero lo que hay que tener en cuenta es ponerle un quitavueltas a la tapa, muy importante, un quitavueltas. un quitavueltas, tanto Y que al sea, bidón, sea una cadena bien gorda. una cadena bien gorda. Y la piqueta no de madera, que la piqueta sea, si puede ser una piqueta de hierro, de acero Sí, buena, de 50 a 70 y que, centímetros mínimo. y que entre muy bien en la tierra. Exacto. Y quitavueltas sí puede ser aquí y aquí. Y quitavueltas gordo, no quitavueltas del chino de esos de €1, que te lo arrancan y te lo Claro, revientan. y aquí le pongas argolla, por dentro también le pones como una arandela gigante de estas que hay de acero y que aguante bien. Sí, porque son muy Porque la brutos. fuerza que tiene el jabalí al final, los bidones estos, si te entra uno grande, lo vas a ver, porque es que te raja el bidón. Es que te lo llega a rajar. Y muy ¿eh? importante lo que ha dicho José, los agujeros con su diámetro, porque si no, en una noche, una piedra entera os vacía el bidón. Bueno, pues este es uno. ¿Vale? Ya ¿Qué sabéis que tenemos? tenemos el comedero natural, tenemos ahora el comedero Qué bonito. de bidón, Y ahora tenemos ahora otro. pasamos el comedero Ahora BSF de Álvaro. Tenemos este comedero que, Claro, lo que, cojo vamos, sin miedo. que vamos elevándolo ya. Altura de la esto. Aquí tenemos unos comederos diseñados por BSF de Álvaro. Sí, pero ponlo al revés. Dale la vuelta que lo pueda grabar la cámara de frente. Sí, dale aquí. ¿Vale? Así. Tenemos aquí este comedero, como podéis ver. Se coloca en la base de un árbol, bien cogido, que viene todo preparado para hacerlo. Y luego le colocas aquí una trampilla. La trampilla que hace que el animal viene, golpea y cae el maíz del que le golpea. Lo bueno que tiene es que puedes regularla. Si quieres que coman solo jabalí grande, le pones más intensidad para que la fuerza que tenga que hacer sea mayor, o lo dejas abierto para que te entre todo y pueda comer. Y también pueden comer otro tipo de animales. Y este comedero lo estamos utilizando nosotros. Le ha costado a nuestro coto que lo tomaran, pero ya lo han tomado y nos han vaciado el comedero, pues volando, y está, y lo ves que está todo lleno, como has hablado tú antes. Ves la altura donde llegan los jabalíes a pegarle porque están oliendo la comida, y viene muy bien porque lo puedes regular. Y estos son los comederos de nuestro amigo Álvaro, de BSF Comederos, un emprendedor español. Los fabrica Muy él bien. en España y Marca funcionan España. muy bien. Marca España, lo que hablamos antes. Y lo bueno que tiene también es que si lo calculas, más o menos sabes lo que te dura el maíz. Le metes 25 kilos Exacto. y a lo mejor tienes 2 semanas o 3 de comida. Cosa que en este que hemos hablado, En una noche te lo limpio. como le pongan ganas, yo he tenido comederos, jabalíes estar, sinceramente, Toda la noche, toda la noche, sí. hasta que han terminado con el comedero. Sí, ¿eh? sí. Hasta que han terminado con toda la comida. Pero Y yo tengo vídeos grabados de tumbarse los jabalíes a dormir. Tumbarse, descansar media hora, 1 hora, y a la media hora otra vez emprender. Y así, pero toda la noche hasta que ha amanecido en el comedero. Pero y tumbarse los tíos allí. Vale, lo dicho, este viene completamente todo. Sí, y- todo lo necesario para... y luego- lo compras y lo instalas, Y viene luego todo lo viene necesario. viene con la cincha, viene con la carraca, Por eso con que la viene con tapa, todo, viene viene- con el dispensador, y luego lleva una parte de arriba, se llama un acelerador, que en un momento dado, que si tú quieres que el animal lo tome más rápido, le puedes poner ahí un dátil, le puedes poner algún tipo de Sí, atrayente, es como una cajita protegida que no lo puede tocar. que va incorporada aquí a la trampilla, va protegida, entonces tú dentro le metes lo que tú quieras.
Y el animal lo huele y lo que quiere es darle pam, pam, le va dando y se va abriendo. Y se va acostumbrando. Esto Vale, ya pues, funcionan. Este es otro comedero. Y ahora aquí tenemos el típico comedero que casi todos conocemos y que casi todo el mundo utiliza en su casa, que es pues, el típico comedero del bidón colgado con el dosificador automático. Tienes dos tipos, hay unos que llevan un muellecito aquí, llevan un muelle de tal manera que cada vez que le pegan con el morro tiran la comida, y luego el automático, que es el que tienes El ahí. automático es este, que esto va conectado aquí al bidón y por dentro, aquí lleva la programación con sus pilas y su historia, y hay algunos que llevan incluso placa solar, pues si no quieres poner pila. Entonces lo programas a la hora que tú quieras y esto se activa y tira la ración que tú quieras, pues lo calcula. Oye, 10 segundos, ¿cuánto es? 1 kilo más o menos, ¿no? 250 gramos suelen tirar. ¿Pero qué tira? ¿Cada segundo 250 gramos? No, cada segundo no, sobre 10 segundos está sobre 250 gramos, por ahí. Pues tú calculas y ya sabes lo que le puedes echar. Le puedes programar, hay algunos que llevan hasta 4 programaciones diferentes. Lo bueno que tiene este es lo que dice José, que cuando ya calculan a qué hora echan de comer, están bajo esperando como campeones. De hecho, normalmente te suelen aparecer con una pequeña chuleta en la que te dice, debajo, 5 segundos, 100 gramos, 10 segundos, 250, para que tú más o menos te hagas una idea y calcules lo que te puede durar la comida. Y tú me comentaste que... ¿Cómo lo programas tú? Yo hago 3 programaciones normalmente, que es una programación nada más hacerse de noche. Para el tema de que los primeros, los rayones, las piaras, coman y se queden un poco satisfechos. Otra programación a las 11 de la noche, 11, 11 y media, para que si hay alguno más grandecete que esté dando vuelta. Y otra a las 2 de la mañana, con el objeto de que aquel que pasa de paso siempre tenga algo de comida. Y haya horas entre medio en el que no hay comida para que las piaras se vayan. Pero es que es cierto, por lo que hemos hablado antes, yo tengo imágenes de jabalí, sobre todo grandes, en algún comedero nuestro, en este que hemos... El que está el de Álvaro, el de BSF que está pegado al monte, ¿tú sabes cuál es? El que está en los almendros. Sí, el de la caseta. No, el que está pegado O sea, al monte. el de la torreta. Sí, pero el de la torreta no el que viste tú, sino otro que tengo arriba. Ah, bueno, sí. Pegado al sí, monte. Sí, sí. En ese, los jabalíes más grandes, a las 5 o 6 de la mañana, ir a comer. Claro, A lo que hemos hablado, a la vuelta. a la vuelta. Que se van para la montaña a refugiarse, ahí, a esa hora, dentro ahí, por lo que tú has dicho. Si tienen comida, van. Y estos son un poco los tipos de comederos de comida aportada. Y luego, los que más funcionan siempre, yo lo tengo claro, los mejores comederos, en los que mejores bocas se matan y en los que más jabalí grandes se hacen y sobre todo recelosos, son los de comida natural. Comida o querencias naturales, que son 3. Tenemos el paso, aquí está representado el jabalí. El paso, el típico paso, trocha, senda, que sabemos por las marcas que todos los días, más tarde o más temprano, pasa por aquí. Este es uno de los más cómodos y donde ellos se sienten más tranquilos y donde mejores resultados da. El segundo, la siembra. Las típicas siembras, bien sea de cebada, bien sea de trigo, bien sea de maíz, las siembras para ellos son locura. Las viñas, como el que tenéis vosotros en vuestro coto, la zona de viñas, o sea, todo lo que sea natural, se hacen decenas de kilómetros para venir a buscarlo y cambian completamente sus querencias. Pero una cosa, y esto lo voy a decir aquí a ver si alguien nos puede ayudar. ¿Qué buscan los jabalíes en la viña cuando no hay uva? Porque yo me he encontrado la viña nuestra, que es una viña natural, podemos decir aquel día perdida. que fuimos levantada. ¿Qué buscan ahí, tío? Según me han dicho que en la viña se cría un tipo de gusano que le encanta al jabalí, un gusano así como una especie de oruga blanca, Puede ser. porque es que es increíble, Como ¿no? tipo ni Pumba. ¿Tú no viste Pumba cuando...? Sí, pues, un rollo a eso. El gusano blanco ese gordo. Claro, que pero tenía. imagino que aquí va alguien que entienda de viña más que nosotros, porque yo de viña entiendo lo justo. Uno Pues ahí sabrá- más pequeño. Sabrá más o menos qué es lo que realmente buscan los jabalíes ahí, porque cuando está la uva yo lo sé, porque los hemos visto que van y se ponen a comérsela, incluso las zorras. Las zorras le encanta la uva. Y Y no sé qué buscan, tío. Ahora está todo levantado. seguramente Y que todas sí. las noches que nos ponemos ahí, toda noche entran jabalíes. Todas las noches. Vale, pues ahora, Pero tú lo has comprobado. si alguien lo sabe, que nos lo deje en comentarios, es agricultor o tiene viñas y sabe lo que le pasan y se las levantan, que los informe. Que no parras, ¿eh? Viñas. Viñas, que no parras. Una vez que ya tenemos claro qué tipo de puesto, qué tipo de comedero, ¿cómo ubicamos el comedero? Sí, pero no, espérate que nos falta otro muy bueno. Bueno, dime. El barro. Ah, bueno, claro, las bañas. Ojo con las bañas. Te tengo que enseñar yo uno. Los jabalíes... Ah, ese es bueno. Ese es bueno. Ese palarco te va a venir de cojones. Las bañas, no olvidemos que todos los jabalíes, todos, por pequeños o grandes, necesitan refrescar su temperatura corporal.
de tal manera que las bañas, claro que está enganchado aquí. Era como Spiderman. Claro, estaba yo. La cola. Las bañas de barro son imprescindibles para ellos. Imprescindibles. Esa escena de que van a buscar todos los días a termorregularse lo necesitan. Sea verano o invierno, todos los días el jabalí va a buscar una baña. Todos los días. Y es donde mejor es boca. Y eso es importante, ya lo comentamos. Mira, si Ahora que lo tenemos... dices, yo he matado en el coto varios que venían, que les echaba el térmico para mirarlos y no se le veía, y los he matado y venían llenos de barro y mojados enteros. Exacto. Y después de bañarse y mojarse, iban a comer. Eso te iba a decir. Prefieren, en la mayoría de las veces, por ejemplo, del otro día, estaba completamente lleno de agua y de barro, el jabalí grande, de hecho aquí se ve cómo venía. ¿No? Cómo viene de agua y de barro. Sí, aquí se le ve todo mojado. Tío. Claro. Pues este jabalí, siempre ellos prefieren antes de la comida, normalmente ya vienen del agua y del barro. Necesitan termorregularse, como dicen los veterinarios. Mirad, esta es la típica escena de las cañas, un cañaveral. Os voy a contar anécdota real. Caña, es un río. Y aquí había un huequecito pequeñito donde todos los días pasaba y yo lo sentía romper las cañas en el río y lo veía que pasaba, pero este huequecito tiene algo más de medio metro. Y un día se me ocurre de coger y decir, bueno, pues como no me da tiempo a tirarle y le voy a pegar al final el tiro en el culo, pues voy a ampliar esto y simplemente, ni más ni menos, de día, 10 de la mañana, o sea que no estaba haciendo un ruido fuera de horas. Cojo y amplío y digo, voy a cortar unas cuantas cañas y le voy a dejar que en vez de medio metro, pues esto tenga por lo menos 3 metros. Nunca más volvió a pasar por ahí. Esto como los programas de televisión. La primera no... Error. Exacto. Eso, mira, en rojo. Que es lo que te he comentado yo que no me gusta, porque la resina de haya le gusta, pero la resina de pino, no sé por qué, la odia. Y entonces manipular un comedero de estos que hemos enseñado, manipular me refiero, tocar el entorno, cortar ramas porque me molestan, tocar tal, es un error. Sí, el jabalí se tira, lo que tú has dicho, se puede tirar un mes hasta que no se vaya el olor, mes sin volver. La noche que yo corté esto, esa misma noche me puse. Y lo tengo grabado en la cabeza. Como venía rompiendo, siempre va rompiendo caña, croc, croc, croc. Y cuando llega aquí y asoma la punta del morro, además que lo tengo grabado en la cabeza, ¿eh? Tú fíjate, el cruzarlo, que eso es 2 segundos para él. No le gustó, no se sintió seguro, ya le cambiaron su trocha, su senda natural, pegó un bufido de la hostia y se fue roncando. Media vuelta y no volví a verlo más. Mira que estuve controlando el barro, no volví a ver más las huellas del jabalí. Cambió de zona. El jabalí te diría, ¿qué te dirías? Que soy tonto. No, pero que es por eso. Yo, al principio, cuando teníamos menos experiencia, sobre todo este tipo de comedero, yo cogía, me llevaba una azada, y sobre todo en la zona nuestra que hay mucho esparto, cogía una azada y limpiaba todo el esparto. Y veíamos que no entraban, tío. Y ahora lo que hacemos es todo lo contrario. Yo lo pongo ahí, imaginemos que lo pongo y empiezo a tirar maíz por todo alrededor. Y ellos solos lo hacen. Lo arrancan. Lo arrancan todo y te lo dejan limpito para poder disparar. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tienes que estar un mes o 3 semanas sin usar ese puesto, pero bueno, te tiras. Pero al final sabes que lo han hecho ellos y se sienten más cómodos, tío. Lo que tú has dicho, cuanto menos manipules su entorno, mejor. Y cortar ramas de pino para estar más a gusto es un error. Que todos lo hemos hecho, ¿eh? Yo he cortado algunas, sobre todo para el disparo. Claro. Sobre todo este último que hemos colocado, el comedero hemos colocado el que estuviste todo el otro día de la torreta. Claro, he tenido que cortarle alrededor porque es que era imposible el disparo y era imposible colocar esto. Pero ahora todo lo demás lo han hecho ellos. Todo. Que han tardado tiempo en venir. No, pero eso es típico. ¿Pero por qué no le gusta la resina de pino, tío? Y la de haya sí. ¿Qué diferencia hay? Porque la resina de haya... yo pienso, ¿tendrá sabor que desagrada o algo? No, la resina de pino es tan pegajosa. Es muy pegajosa. Claro, y se le quedan las celdas pegajosas. Sin embargo, la resina de haya es más diluida, muchísimo más. Y luego está muy dulzona, el sabor y todo, así tipo barbacoa. No sé. Claro. No, la de pino entiendo que no les guste, ¿eh? Porque es desagradable. Claro. Vale, pues seguimos, para no alargarnos mucho. ¿Cómo ubicamos lo que es el comedero y cómo ubicamos la caseta? ¿Primero se ubica la caseta y luego busco el comedero o primero ubico el comedero y luego pongo el puesto? Siempre tienes que tener claro que primero va el puesto. Siempre. A ver, hay gente que dice, y esto es muy recurrente esta frase, que donde tú llevas la comida llevas el jabalí. Y yo no estoy de acuerdo con eso.
Yo no estoy de acuerdo. Yo he tenido... Estamos hablando siempre de jabalí navajero. Sí, no, Las porque piaras y lo que decimos, esos van donde les pongas, como si lo pones en mitad del centro de Benidorm. No. Yo siempre he sido de la teoría, y además lo tengo muy, muy contrastado, de que hay jabalíes grandes que se están moviendo por la zona y tú dices, vale, a mí me interesa que me salga a este bancal, y no tienes cojones que te salgan. Y no salen, ¿eh? Se van para otro lado, pasan por otro lado. Importante, la ubicación del puesto. Aquí tenemos, vamos a simular la situación normal, real que tenemos, que es que todo esto cierra. Todo esto sierra, todo esto son pinadas, es una situación muy típica. Estos son bancales, aquí hay bancales de almendros, una siembra, lo que sea. Claro, la lógica te dice que nosotros no nos debemos de meter aquí para disparar cuando entren a la siembra. ¿Por qué? Porque lo más normal es que los jabalíes se nos muevan por lo tupido de la sierra, nos den la vuelta y nos detecten. ¿Qué tenemos que hacer? Lo contrario. Si todo esto de aquí estamos diciendo que es siembra y aquí vamos a poner ahí barbecho o almendros, nos tenemos que colocar en esta zona de tal manera que el jabalí se vea forzado, si nos quiere dar la vuelta, a salir al limpio, que lo podamos ver y él no se sienta tan seguro. Entonces lo normal que haga es que te dé la vuelta por aquí, por todo este monte, que se meta un poco en la siembra y cuando ya no detecte olores, y luego, esa una. Dos, los vientos dominantes, es importantísimo. Tenemos que conocer los vientos de nuestra zona. Si nosotros tenemos unos vientos en los cuales lleva esta dirección siempre el viento, ahí ya hemos metido la pata. Porque el jabalí, antes de que salga del monte, le estamos cargando los aires. A 2 kilómetros, ¿sabes? Y olvídate de espera. Con lo cual, eso también que tenemos claro. ¿Qué pasa? Que en este caso, pues cambiaríamos. En vez de ubicarlo en esta posición, podríamos hacer la espera. Si nosotros tenemos claro que este es el monte, pues simplemente nos cambiamos y nos ubicamos en esta zona de aquí. De tal manera que el jabalí, toda esta zona que se mueve y la siembra, nos vamos lo más lateral posible para, en vez de dispararlo de cara al monte, dispararlo de forma lateral. Siempre es jugar con los vientos dominantes. Y un truquito muy bueno que lo tienes puesto por ahí donde está. Aquí. Ahí. Este. Es colocar algo, una cinta, un hilo de lana. Mira, los hilos de lana de color rojo o de color blanco funcionan muy bien. Un hilo de lana o una pluma grande que tengamos con un hilo, donde la podamos ver a 30, 40, 50 metros cerca de la zona donde vayamos a disparar, cerca de la siembra, cerca del cebadero, para comprobar en ese momento cómo soplan los aires. Y estoy harto de decirlo, más vale en una noche si no tenemos alternativa. Yo soy de buscar dos alternativas siempre. Es decir, si los aires dominantes que tenemos son estos, pero sabemos que de vez en cuando nos cambian los aires, yo siempre soy de buscar, bueno, pues en vez de aquí me coloco aquí. Siempre soy de buscar dos alternativas, por no perder la noche. Pero si tienes que perderla con un buen navajero, más vale perderla, porque no olvidemos que la noche que nos detecte el navajero van a ser de mes a mes y medio que va a tardar en volver a entrarnos. Ellos aprenden. Por no esperar, tampoco si aprenden, por no esperar a otro día que esté mejor. Eso sí, cuidado con los vientos remolineantes. Estos vientos que estás viendo la pluma, que ahora va para acá, ahora sopla para acá, ahora sopla para acá, o mira, el hilo. Ahora que dices eso, Los vientos remolineantes no se pueden controlar. ahora que dices los vientos remolineantes, sobre todo para los que hagan las esperas cerca de molinos. Ah, sí, Que sepan que los molinos, ¿te acuerdas que nos lo contaron ayer? Sí. Gente profesional que se dedica al tema de los molinos. Los molinos de viento en el monte dice que forman como una especie de espiral Sí. que por debajo de ellos que mueve el aire. O sea, como hagas una espera debajo de un molino de aire, ten claro que tu olor está repartido por toda la sierra. O incluso los recechos. Gente que se Sí, acerca igual. por debajo de los molinos y tienen los animales en las siembras. Ponemos un ejemplo práctico. Sí, para los muflones y para todo eso suele pasar. Aquí está el molino y resulta que, exacto, que aquí esto es una siembra y están aquí comiendo los animales y resulta que nosotros le entramos por la loma, por aquí por detrás, confiado en que el viento nos viene de cara. Bueno, pues esto genera tal turbulencia de aire hacia abajo Sí que lo mete ahí. que te concentra todo tu olor aquí abajo. Sí, Eso que nos lo explicamos, ¿te acuerdas? Sí, Ayer? Y nos quedamos alucinados. Está todo el monte con tu olor. Exactamente. Y con el aire, bien. El aire bien, exactamente. No, yo me quedé, dije, hostia. Todos los días se aprende. Digo, pues tiene su lógica, ¿eh? Y luego un tip muy importante. Hay miles de aplicaciones, pero vamos a decir una en concreto que es lo que utilizamos nosotros, que te dicen hasta en un rango de 20 metros qué viento va a hacer. Es decir, no merece la pena desplazarte 1 hora y media y cuando llegues ahí resulta que donde quieres poner el viento. Sí, pero yo, no por está ejemplo, bueno. por lo que va a decir, yo digo la mía, Sí. por zona de costa, Y yo digo la que yo. porque yo antes, como lo ha dicho José, hacemos pesca submarina y todo eso, pues siempre miro el mar. Entonces el Wind Guru
para la zona tuya, para la zona nuestra de aquí de costa, viene muy bien. Porque mide por las boyas que está en todo. Mide las boyas y te marca muy bien el aire, si viene levante, viene poniente, te lo mide perfectamente. Evidentemente, esa aplicación para zona de costa, el Winguru va muy bien. Pero para zona de interior, no, porque evidentemente en la zona de interior no hay más. Pues yo para zona interior tengo una que es buenísima y vas a decir, ¿y cómo lo sabes? Muy sencillo. Yo me casé en octubre del año pasado, nos iba a dar lluvia, daba lluvia durante toda esa semana, estábamos... Pues imaginaos, una boda encima al aire libre, pues la chica que organizaba se casó en Murcia, y el día que se casa da lluvia. toda la semana. Teníamos que buscar una ventana para poder casarnos y estamos acojonados, para buscar un plan B. Pues la chica me dijo, no os preocupéis, la aplicación que utilizan todos los organizadores de boda en España, Ojo, redoble tambor, José. para controlar lluvias y vientos, se llama Ventusky, con V y con K y con Y. Ventusky. Es flipante porque te mide hasta en rangos de 20 metros. Te cambia continuamente y es la que utiliza todo Dios. La chica dijo, no os preocupéis, que el sábado, desde las 9 de la mañana hasta... No, el domingo, perdona. El domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, que es cuando vamos a terminar, va a parar la lluvia. Paró la lluvia, salió el sol y automáticamente a la 1 de la mañana se puso a llover. Yo me quedé loco. Ventusky. Es gratuito, tiene una versión de pago, pero con eso podéis ver perfectamente dónde hace viento y dónde hace no. Importante. Entonces, Muy importante. seguimos. Y en resumidas cuentas de esto, que es la pregunta típica. Entonces, ¿mejor echarles de comer o buscar la querencia donde ellos se mueven y lo natural? 100% lo natural. O sea, entre 100%. coto de sierra donde hay que deporte de comida y entre un coto de huertos... Claro, el otro día te lo comenté. Nosotros cuando llega ahora ya mayo, junio, Ya dejáis los yo comederos, claro. prácticamente dejo el 90%, solo dejo el que viste tú el otro día de la sierra, porque es sierra, allí no hay comida. Entonces solo dejo ese, todos los demás los quito. A ver, los quito, los paralizo. Y los centramos todos en los almendros y en las viñas. Claro. Porque ¿para qué voy a estar yo gastándome el dinero en echar de comer si sé que van a entrar allí? Es que entran allí. Y además no lo olvidemos, que al final habiendo se lo comen comida las palomas. natural, Sí, habiendo sí. comida natural, los animales van a buscarla y pasan de los comederos. Pasan de los comederos. Y otro tip muy bueno, el tema de la almendra, que la gente nos pregunta muchísimo cómo saber cuándo una almendra, aquí nos encontramos una almendra rota, ¿vale? Partida, y te dicen cómo saber cuándo una almendra es del día anterior o de 2 días como mucho. La almendra verde, ¿eh? Vamos a situarnos que la almendra verde, la típica almendra de junio, primeros de junio, mediados de junio, y nos la encontramos en el suelo varias. Y resulta que cuando la almendra tiene la parte interna rojo sangre, es que parece sangre, si la miras parece que es sangre. Mientras tenga el rojo sangre, esa almendra es de la noche anterior o como muy tarde de la otra. Como mucho, día y medio, como mucho. Sin embargo, si esta almendra pierde el rojo sangre y ya es un color canela, ya es vieja. Ya lleva varios días comida. Eso es a la hora de ver unos almendros y recordar que dentro de las plantaciones de almendros, cerezo, melcotanero, lo que sea. Y la siembra igual. Los animales normalmente, si este es el monte, suelen empezar por la orilla, siempre, por la orilla. Entonces, cuando empecemos a ver las primeras mascujas que se llama de esto de almendra, automáticamente ya sabemos que están entrando por esta zona. A la hora de hacerle la espera, si aquí tenemos 20 líneas de almendros, pues nos ponemos en la zona más cercana donde veamos los daños del día anterior. Y luego las mascujas de las gramíneas, los cereales, del esparto. el esparto, exacto, también muy buena. Lo mascujan A más los mascujos que llevan, a más largo y gordo sea, más grande es el animal. Esto no quiere decir ni que sea macho ni que sea hembra, porque el macho y la hembra comen. Y un macho y una hembra tienen el morro y la cabeza muy grande. Pero a más grande es, esto lo aprendí yo de un señor mayor, más grande y más gordo es, más grande es el animal, porque más cantidad de comida, y no olvidéis que ellos se llenan la boca y hasta que no se la llenan entera de lechosa, Sí, pero, tío, no expulsan. el esparto con lo desagradable que es. Sí, y mira que les gusta, ¿eh? Cómete tú el trigo verde a ver si es desagradable o no. No, ya. No, que me refiero a lo duro que es. O la almendra. No. O la almendra. Sí, no. no, se refiere que tiene esa pinta de seco y de no Sí, de cuidar seco. nada. ¿Qué sacas de ahí? El trigo sí que le ves que lleva la savia Mira, o lo que sea. los organizadores- Pero el esparto, tío. Los organizadores de Montería, uno de los
de los perfiles que siguen a la hora de saber si hay guarro en la finca es eso, ¿eh? Son las esparteras, las mascujas de espartera. Sí, sí. Yo lo he visto, vas andando y dices, mierda, no queda ni una gramínea de la espartera. nuestro coto Es es que no brutal. queda ni una. Están todas en el suelo mascujadas. Y sin embargo otros cotos que cuando le ves toda la mascujada dices, bueno, aquí guarro hay poco. Vale, pues ahora has dicho una cosa muy importante. Ahora vamos a pasar, ya tenemos el puesto, ya tenemos los tipos de comeneo, ya sabemos dónde colocar, ya sabemos el aire. Ahora, lo que hemos comentado antes que estábamos hablando mi hermano y yo, ahora están entrando muchas hembras con rayones mini Pokémon que ni se ven. Y una hembra grande puede llevar a error. ¿Cómo diferenciamos? Anoche, lo que me pasó anoche. Correcto, ¿cómo diferenciamos de un macho y de una hembra? Primero en comportamiento y luego en morfología. Mira, normalmente una de las cosas que me hizo sospechar anoche fue que separan mucho. Separan mucho. Los machos también sabemos que se paran a la hora de entrar. Pero las hembras, cuando van con los rayones, suelen pararse y mirar mucho hacia atrás. Pararse y esperarlo y mirar mucho hacia atrás. Entonces, los navajeros no miran hacia atrás. Los navajeros van hacia la zona que van y se paran. Pero cuando tú ves un jabalí que se para cada 7-8 metros y mira hacia atrás, 7-8 metros y mira hacia atrás, es porque normalmente es una hembra esperando los rayones. Anoche estuve 30 minutos de reloj tumbado, apuntando, calculando la distancia, había 300 metros, a puntito de tirar, pero quería tenerlo claro. No le veo boca. Usted parece que tiene algo muy grande, este jabalí ya tiene porte, pero no lo tengo claro. Y en uno de los momentos, con el nocturno, veo en la parte trasera de la pata trasera del animal, ya el comportamiento ese de pararse y mirar me hizo frenarme. Pero empiezo a ver un montón de bombillitas chiquititas, los ojitos de los rayones. Rayones que tendrían por dos días. Porque de hecho, recuerdo una anécdota que os lo decía, que cuando se dejó caer por un margen para abajo, los jabalí no andaban, rodaban. Todos. Era súper gracioso porque como no tenían todavía fuerza, rodaban hacia abajo y la hembra los esperaba abajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mirarlo muy bien y sobre todo, las hembras paridas, ahí estaba a 300 metros, pero en cebaderos normales, 60, 70, 80 metros, se le ven las tetas. Mucho. Y mirar la forma característica. La forma del macho y la forma de la hembra para que lo puedan saber. La forma característica. La pata y la barriga. Y aquí es por la barriga por lo que nos tenemos que guiar. Los machos, aquí le vamos a ver lo que se denomina el pincel, que es esto de aquí. Le vamos a ver no solo la forma del pito, sino unos pelos prominentes que le salen hacia afuera. Cuando veamos esto y este bulto, ya lo tenemos claro. Solo los machos muy grandes y viejos le ves el bulto de los huevos, ¿eh? Normalmente no es fácil verle a un macho el bulto de los huevos. Y luego, el ensillamiento que hace el macho, que la hembra es más redonda. Sí, pero eso es muy difícil de verlo, José. Eso no es tan fácil. Y las hembras, por todo lo contrario, en vez de verle esto de aquí, le vamos a ver que tienen el rabo y aquí no hay ninguna protuberancia ni ningún bulto. Y aquí lo que le vamos a ver es, que además se le nota bastante esto. Se le nota bastante porque las tienen bastante descolgadas las tetas. Ya cuando empieces, no veas lo que hemos dicho de el pincel, este pincel que se ve así y como unos pelitos, sino que veamos varios bultitos hacia abajo así, ya está, blanco y en botella. Ya tenemos aquí la línea de pezones de las tetas de la hembra. Y luego lo que has comentado, pues, ahora que tenemos la tecnología nocturna, de que la hembra, lo que dices, mira hacia atrás y el macho sabes que empieza a dar vueltas, se para, no entra, recela, se queda quieto en un sitio. Exacto. La leyenda del escudero, ¿no la creemos? Sí, vamos a ver, la leyenda del escudero yo he tenido experiencias de todo tipo. Me la creo hasta con las doradas haciendo pesca submarina. Sí. ¿A ti no te ha pasado? Y con las lubinas. Sí, y con a mí me ha pasado. Yo maté la dorada más grande que he matado en mi vida. Y con las lubinas. Que pescan pesca submarina. ¿Te acuerdas que pillé en Torrevieja? 5 kilos y medio. 5 kilos y pico, sí. Me pasé todo el verano y no la podía matar por culpa de otra doradita. Que estaba en la puerta. Claro. Y me hacía la picada, me veía, ¡pum! Y luego veía la grande salir corriendo detrás. Hasta que un día que estaba el agua muy turbia y me pasó por delante. Pero, y con los jabalí igual. En lo del escudero, más en zona de sierra que en huerta, más en sierra autóctona, que todavía quedan algunos sitios. Aquí no olvidamos que estamos rodeados de casas y urbanizaciones y la madre que los parió. Pero en sierras buenas, y sobre todo en mi zona de Andalucía, esas buenas sierras, yo sí los he visto muchas veces los escuderos. Y de hecho tengo una anécdota muy buena en el pueblo de Tármena, hace años, cuando yo hacía esperas allí, de entrar a un jabalí, ponerse a comer, 15 minutos, 20 minutos, y yo sentía a la parte derecha del monte como si hubiera algo ahí. Pero ya hay un momento que digo, ya 20 minutos, no... También, hace muchos años de esto, todavía no tenía uno la experiencia que tiene hoy. Cuando mato el animal, ¡bum! Cuando voy a cogerlo, tiene una boca bonita.
pequeña, pero decente. Pero, madre mía, el que había al lado pegó un grujío. Mira, pasó literalmente corriendo desde el monte por encima del animal de un salto para meterse en el otro lado del monte. Me quedé tan alucinado que ni reaccioné. Era el doble, Perico, no te exagero, el doble que el que había en el suelo muerto. Eso lo tengo yo grabado aquí en la cabeza. ¿Y a ti te ha pasado? Porque a mí nunca me ha pasado. Eso de matar un jabalí, sobre todo en el celo, en diciembre, que dicen que mata a un macho y luego viene otro y se pone a golpearlo. Sí, sí me ha pasado. Es que a mí me han contado experiencias de esas. A mí nunca me ha pasado. Yo las mejores experiencias, cuando había, que ahora hemos dicho que el jabalí va para abajo a un ritmo preocupante, aquí, cuando había animales en Tármena, yo he matado a un marrano, matarlo en la época de celo, estar en el suelo moviéndose y venir otro que ni sabía que estaba y liarse a bocados con él, pero a bocados, quedarme alucinado. Estaba Ramón, que en paz descanse, conmigo a mi lado. Tírale, tírale, ¡pum! Matarlo, y tenía el que había en el suelo una boca tremenda, pero el otro sí que había más grande. Eso lo he vivido yo, que Ramón, que en paz descanse, estaba a mi lado sentado con la linterna. Eso No, por eso te lo preguntaba, porque yo sé... Me ha pasado una vez. Esto no digo que me haya pasado 40 veces. No, pero que hay gente que me lo ha contado. Esa anécdota, pero también tenemos muchos amigos y clientes que nos la han contado muchas veces. O sea que yo me he pasado una vez. En celo, si matas uno, aguanta, que es posible que tengas suerte. No, que estaban allí peleándose, lo que pasa es que entró uno antes que el otro y aquel, como estaba en el suelo Pero tú ahí, fíjate que van tan encelados que les da igual el disparo, ¿tú no has visto? les da igual todo. Y los corzos, lo de los corzos es brutal, ¿eh? Los corzos se meten en los pueblos y la gente allí haciéndole fotos y ellos a hostia limpia y las perdices. Sí, cuando van con celo, el celo es la perdición de los machos animales. monteses, ahí en Belerta, en el pueblo de nuestro padre, arriba de los tejados de las casas, como son casas cuevas. Bueno, Así entonces, una vez que ya lo tenemos todo claro, dame el momento justo en que tú disparas. Porque yo muchas veces llevo una hora, llevo media hora, llevo tal. ¿Cuándo efectúas el lance? Hay, vamos a decir, los dos tipos de situaciones completamente diferenciadoras, que son la espera por daños, la espera por gestión, que al final es lo mismo. Es decir, lo que entre hay que tirarlo, porque, como me pasó hace 3 semanas, no en este sitio, en otro, claro, el dueño de la finca estaba a mi lado y me estaba diciendo, pero cabrón, ¿qué haces? Ya, pero es que sé que hay otro más grande ya, pero tío, que hay 10 metidos ahí, que me están reventando el bancal. Claro, dile tú, no te queda otra, con lo cual, cuando el animal está en su posición, un tip muy bueno para el rececho igual, pero vamos a aplicarlo ahora a la espera de jabalí, que esto en los cursos lo nombramos. Recordar que lo mío no es el dibujo, pero bueno, sé que lo vais a valorar. José en el Pictionary pierde siempre. No, mira, se le está quedando muy bien, ¿eh? Hombre, ¿Has visto? Ya has cambiado, ahora es un tapiz. Vale, mirad. Siempre tirar de lado, siempre tirar de lado. Ahora vamos a decir 2 tips más, pero siempre tirar de lado. La posición de tiro, ya sabemos que el tiro correcto es el de paletilla. Perdón, que se me ha ido para acá. El de paletilla. Nada de codillo, paletilla, el centro de la paletilla. Si se va hacia un lado rompemos columna, si se va hacia atrás tocamos pulmones, si se va alto rompemos columna, si se va abajo corazón. Vale. Y aquí pulmones. Perfecto. Tenemos paletilla, rompemos hueso, hace todo el trabajo que tiene que hacer el proyectil. ¿Cuándo sabemos que el animal está de lado? Cuando vemos como si el animal estuviera partido por la mitad, literalmente. No vemos aquí atrás nada. En el momento en el que veamos una pata aquí detrás y una pata aquí, ya sabemos que el animal está en diagonal. Ya el tiro va a entrar por aquí y nos va a salir por aquí al otro lado. Ya no va a hacer la función que tiene que hacer el shock hidrostático y el disparo terminal. Con lo cual, siempre que veamos el animal, estamos esperando el momento en el que solo vemos 2 patas. Si vemos 2 patas, significa que las otras 2 patas están justo aquí detrás. Y el animal le va a salir el tiro por aquí, pero por el otro lado. Eso es un tip importante. Luego, 2 tipos de tiros más. El de frente, cuando el animal nos está mirando, buscando al centro de los ojos, porque no nos quede más remedio, o cuando están de culo. ¿Cuántos animales, lo he contado muchas veces, no se me han ido a mí por culpa de esto no tenerlo claro, sobre todo cuando había buenos animales hace unos años? Es que, y se va, lo típico, que entra al comedero, o entra al cebadero, o entra lo que sea, y algo ha visto que se va, y se va de culo, plop, plop, plop. Y tenemos... A ver cómo nos dibuja el culo el jabalí. El culo... no te la has jugado, José. Y aquí tenemos literalmente los 2 huevos. ¿Cuántas nos ha pasado el no dispararle por culpa de decir, no, pero ¿cómo le voy a tirar al culo? Madre mía,
Hombre, si vas con un 2,43 a 100 metros, no te digo que no, pero con un calibre, un 300, un 7 milímetros, un 30-06 a 60, 70, 80 metros, el tiro, este es el rabo, aquí al ojete del culo, Se queda seco. Supositorio. el animal le entra, aquí están los garigolos, vamos a ponerlos de referencia, entre los huevos y el culo. Ahí le atraviesa completamente el animal y por dentro, sé que suena feo decir esto, lo destroza, que es lo que nos interesa, y el animal te va a andar 5 o 7 metros. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas Hombre, veces la nos gente han al ido? tiro así de culo siempre se ha dicho que no se dispare. Y una pregunta que tengo, José. Ya, pero si es el navajero de tu vida, como me ha Correcto. pasado a mí, Correcto. que llevas no sé cuánto tiempo detrás de él y esa noche lo tenía a 50 metros, yo con el 7 milímetros, y justo cuando está a punto de llegar a la baña, y de hecho estaba acodándose para meterse en la baña, Ángel, que estaba aquí a mi lado, le da la carraspera típica. ¡Buf! Aquel que se da media vuelta y dice, coño, aquí hay algo. No salió corriendo, ¿eh? A trote por donde mismo vino. Y yo, se parará. Nunca más lo volví a ver. Nunca. Era una Entonces, defensa. aquí viene mi pregunta, que seguramente no será una pregunta muy... O sea, que la gente no se la tome bien. ¿Es preferible jugarte un lance con un bicho grande que se te va por no tenerlo bien, le tiras, o es preferible dejarlo que se vaya? ¿Tú qué harías? Si el lance no está claro, dejarlo. Aunque sea el lance jabalí de tu vida. Este lance de Pero, culo... ¿y si él te ha sorprendido? ¿Sabe que estás ahí? Bueno, si hay tema de peligro, obviamente Me le refiero, zumbas. peligro, me refiero que él sabe, él se va porque te ha visto. Porque sabe te que ha estás. olido. Sabes que no lo vas a ver más. Si el tiro puedes hacerlo con garantías, tirarle. Si el tiro es me la juego a ver si le doy, no tirarle. Porque, Incluso que va andando, que va moviéndose. pero repito, si el tiro lo puede hacer con garantía, le tiro. Pero no olvidemos que un disparo fallido en un animal de estas características va a ser 10 veces peor a la hora de entrarte después que un no disparo que simplemente te haya olido. Va a entrar muchísimo antes. Y luego otra cosa, que le rompas una pata, que lo malhieras, que nunca lo vas a cobrar y te has quedado sin boca y sin animal. Entonces es preferible esperar. Luego, lo del tema del tic que dijimos, del tema del morro. Importante. Que mucha gente también te pregunta, el morro, cómo un poco cuando los estás viendo comer desde lejos, la cabeza, ¿vale? No me critiquéis, por Dios. Vale. Aquí tenemos una cosa importantísima. Cuando le vemos el perfil del labio levantado, esto normalmente y con los nocturnos a día de hoy se le ve, y sobre todo a 100 metros como norma. Esto los americanos tienen esa norma muy clara, tienen un latinajo, como yo digo, que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Si tú a 100 metros le ves brillar esto blanco, que tú calcules que sean en torno a 3-4 centímetros fuera, es decir, que lo veas. Si tú a 100 metros le ves aquí algo blanco, Algo lleva. ese animal ya no, algo lleva, no, ese animal ya tiene boca. El caso de este. Yo este animal, cuando le tiré a 160 metros, le veía algo blanco. Dije, ya está, lo tengo claro que es él. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el labio tapa bastante del colmillo. Y si tú a 100 metros eres capaz de verle algo blanco fuera, ese animal va a tener seguramente de 5 a 7 centímetros fuera perfectamente. Si no le vemos nada es que no tiene. Y luego esto de aquí también nos lo dice mucho. Que de frente, si lo miramos de frente, también se nota mucho. Mirad, este es el morro de frente del animal. Que de frente quizás se ve más que de lado. En las cámaras y eso, cuando lo estamos mirando en la parte de arriba. Esto se le suele ver así. No sé si lo habéis observado, pero si miramos el jabalí de frente, este es el morro, ¿eh? Como si lo miráramos desde arriba, perdón. Esto de aquí, en vez de ver un morro recto, le vemos perfectamente... Tiene unas protuberancias, con unos alerones. Exacto, tiene unos alerones. Si tiene los alerones, ya tiene moladera. Y Ya ojito un con el animal decide tamaño. va a tirarlo. Ojito con el tamaño, porque aunque veis que es un macho y es grande y no veis la boca, a nosotros nos pasa en nuestro coto que tiene muchísima comida y nosotros hemos abatido animales y de aquí- 2 años enormes, Y aquí... pero tienen tanta comida que cogen un cuerpo brutal y al final la boca se la da la edad al animal. La edad, Para algo de 5 años, genética, sí, pero alimentación, pero sobre todo en la En la edad. Entonces- Aquí hubo uno muy sonado, aquí en esta zona, de aquí de Alicante, no voy a decir pueblo, que pesado en báscula pesó 137 kilos. Lo pesamos por gusto en la cooperativa, arriba, 137 kilos. Medido por fuera, 2,5 centímetros. Y luego Nada, nosotros en el nada. coto matamos uno chiquitajo. Enorme, 2 años y pico. Es lo que, y bueno, exacto, y lo que tú dices, este animal que hay aquí es un animal Los de que sierra, tiene generalmente. 70 y pico, 80 kilos, no tiene más, y mira la boca que Y tiene. nosotros matamos en el coto uno que pesaría 60 kilos.
Sí, igual más o menos como este, Y 60, tenía 70 una kilos. boca, el jabalí de sierra siempre En más Cazorla es muy típico ese jabalí. Y el garo, ¿cómo se llama el que Arocho, ese te iba a arocho, decir. el arocho. Yo aquí en Gata de Gorgos, al lado mío, mataron uno. No te exagero si pesaba 45 Es kilos, verdad, ¿eh? y tenía una ¿Te boca acuerdas? brutal. El sí. arocho. Y tenía una Escúchame, boca, macho. En Cazorla yo me acuerdo haciendo un rececho con los compañeros, con los guardas. Es que lo tengo aquí grabado, cómo iban dando, toc, 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 toc. Y dije, bah. Digo, pues es un jabalí del año, claro. Obviamente lo dice uno desde afuera, pero cuando dice, mira bien con los prismáticos, estaba como a 70-80 metros. Cuando miré bien con los prismáticos, me cago en Dios, tú. Tenía unos huevos salidos que eran 2 pelotas de tenis, ¿eh? Cada huevo. Y la boca era impresionante lo que llevaba afuera. El arocho. Jabalíes que tienen 45-50 kilos pesados, además están hasta delgados, pero tienen unas protuberancias brutales. No se hacen muy grandes. Jabalí de sierra siempre más pequeñito y jabalí de... Y luego un tip importante que no lo hemos dicho antes de, como tú has dicho, eso del disparo, antes de disparar o cualquier cosa, cuando te tengas que mover en el puesto, aprovecha cuando el animal esté comiendo. Exacto. Porque ahí se queda el ruido que hace él mismo, no te oye. Entonces, si tienes que colocarte para el disparo... O que pase un avión. O los coches, en la zona de aquí, que hay Claro, mucho aprovecha coche, los moto. momentos que te dé, pero sobre todo, ya, pero si estás en sierra... No, en la sierra es otra historia. Estás en sierra, aprovecha cuando él muerda para tú moverte, cuando coma, para moverte en el momento antes del disparo, para colocarte Porque el bien, jabalí- para situarte. Y luego otra cosa importante, donde estén permitidos, ¿vale? En el canal mío de Armería Polov lo digo, hay tips sobre consejos de lo que estamos hablando, pero con imágenes gráficas, Sí, sí, sí. ¿vale? Y luego lo del tema de la evolución del jabalí, lo que ha evolucionado últimamente el jabalí. Y el tema de los térmicos, donde estén permitidos. Yo siempre cazo, siempre con mi trípode, tengo mi trípode puesto, el térmico y la pantalla del teléfono. Tengo un teléfono solo para eso. Un teléfono conectado a wifi y yo estoy aquí con mi trípode, con el rifle. Y tranquilo, bien sentado en mi silla. Y yo, en vez de estar con el monocular térmico todo el rato, con los prismáticos así, lo que estoy haciendo es moviendo el trípode. Un trípode que vale 40 euros en el Decathlon. O sea, en el Decathlon en Mediamar. Voy girando de un lado para otro, de un lado para otro. Es súper cómodo, no te estás cegando la vista constantemente y sobre todo, importantísimo, en el momento del disparo, eso es importantísimo. Tú te centras en el disparo y tú le das a grabar al térmico y el térmico te está grabando la situación. Disparo, ¡pum! No sabes qué ha pasado, pero ya estás viendo en el térmico. Si se ha quedado en el sitio, lo estás viendo. Y si se va, ¿por dónde se va? Importantísimo. ¿Y el brillo de la pantalla? Esa es muy buena esa. En la zona en la que nosotros cazamos se la trae al pairo. Por tanta luz. No tanta jodas, historia. pero si tienes una urbanización, hay una casa allí, el otro allí, el coche, la moto que acaba de pasar. Ahora, en zona de sierra, es que alguno me lo ha puesto en los vídeos lo que tú has dicho. Anda, que yo aquí en la zona que cazo, en esta sierra de León cualquiera, claro, yo lo entiendo, que hay Claro, zonas que no puedes tú tener tienes- el teléfono. Tú tienes que saber aprovechar lo que digamos en cada lugar. Exacto, y aparte el teléfono está al mínimo. El brillo está al mínimo del teléfono, solamente para que veas tú, pues ese. Luego, ¿cuántos jabalíes no he encontrado yo, Perico? Antes de encontrar la munición bien, cuando yo estuve haciendo experimentos, ¿cuántos jabalíes no he encontrado yo gracias al térmico? ¡Pum! ¿Qué ha pasado? Vale, perfecto, se ha ido por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y desaparecer de la pantalla. Y luego irme yo, vale, por aquí es aquella mata, por aquí es aquel pino. Hostia, aquí no hay sangre, no hay sangre, no hay sangre. Y a los 40, 50, 60 metros dar sangre y mira, ahí está muerto. Así de veces gracias a grabarlo con el térmico. Que eso- Si no, que pierdes completamente la percepción. Eso que estás comentando es otra parte que vamos a tocar, que ya nos queda ya un poquito, es después del disparo hay que dejar que el animal se enfríe si no se ha Exacto. quedado en el sitio. Exacto. Muy Porque importante. es muy peligroso. Y luego una pregunta que tengo que hacer yo, José, ¿por qué hay tantos calentones de agujas con los jabalíes, tío? De disparos, que el ta, taca, taca, ta, 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 y de repente se levanta y echan a No, correr. pero eso no son calentones de aguja. Bueno, o ¿por qué le pegan y se El levanta? calentón de agujas, Sí, es además el está lomo. muy bien estipulado, exacto. Es la rotura o roce de la parte de arriba de la vértebra, el cual bloquea temporalmente el sistema nervioso, de tal manera que el animal desconecta, se duerme, por decirlo de alguna manera, y cuando el animal ya se realza, vuelve otra vez en sí. Es como cuando te pegan una guaya o te pegas tú una hostia en la cabeza y desconectas. te quedas un poco y para allá. te quedas traspuesto. Bueno, pues ese es el calentón de aguja. Y luego están las circunstancias del 308 de este señor que nos ha escrito. Te lo digo por de eso. Denia 3 días seguidos. 3 José, disparos. que me estapas 3 noches, 3 veces y no he encontrado ninguno de los 3 jabalíes con el 308. Que no es porque sea el 308, que afecta a muchas cosas, pero es que qué casualidad que la mayoría de estos testimonios los tenemos con estos calibres, en jabalí grandes, no en jabalí de 50 60 kilos. El animal cae, ya lo visteis en el vídeo, el animal cae, se queda pataleando, 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 parece que se muere
y de golpe a porrazo, cuando a los 2 minutos vuelve a mirar, hostia, que no está, que el jabalí arrea, Sí, hemos visto el vídeo y es brutal. arrea, pero es que arrea que cuando está a 200 metros le vuelve a sacudir en el culo, acula el culo, pero en vez del tío quedarse, sigue y desaparece, y hasta el día de hoy. Porque son municiones que no son resolutorias y son calibres que no son resolutorios. El shock hidrostático de esos animales, de hecho le hicimos el cálculo y le estaba sacando a esa distancia de 100 metros, bueno, algo inferior, con ese tipo de munición que tiró, va a ser una punta de Hornady, la Black Tal no es muy típica aquí, una punta de plomo, estaba sacando el shock hidrostático correcto del animal en torno a 89 kilos. Eso es un animal que ya se notaba de 100 kilos. Y luego otra cosa importante, ayer me lo decía un señor, José, ¿es lo mismo el cálculo del shock hidrostático en una pieza tranquila comiendo en una siembra que en un jabalí a la carrera? Nunca. En un jabalí a la carrera hay una fórmula de un 20% menos. Claro. Si el shock hidrostático en una munición determinada, una punta, una velocidad, un calibre, nos genera que hasta 100, a X distancia, hasta 100 kilos, lo va a dejar seco, un 20% menos siempre. Con lo cual serían 80 kilos. Esa fórmula la tenéis en el episodio 6. En el capítulo 6, en el programa 6, la podéis ver, la fórmula donde José la calcula perfectamente. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque un animal en tensión, corriendo, siempre va a recibir, a asimilar mejor el disparo. Me refiero que lo va a repeler mejor que un animal que está completamente tranquilo y la munición hace la reacción que tiene que hacer. Con esa adrenalina que lleva un jabalí corriendo con los perros detrás. Pues para ir concluyendo, suscribíos, como os he dicho, es gratuito y nos ayudáis a hacer mejores vídeos. Suscribíos, aquí abajo darle suscribir. Lo último, generalmente nosotros a los cazadores se nos llena la boca de que nosotros cazamos y que nuestra carne nos la comemos. En el jabalí es hiper, súper, mega importante analizar la carne. No os confiéis con congelar. Os digo por qué. En España hay 2 tipos de cepas de triquina, la triquinosis, que es la enfermedad que tiene el jabalí. Una es la Trichinella spiralis y la otra es la Trichinella britovi. La que más común en España y a nivel mundial es la spiralis, pero resulta que la que tenemos en España, la britovi, ha evolucionado y ha mutado. ¿Por qué? Porque últimamente se están introduciendo muchos jabalíes de Centro Europa. Esas cepas aguantan mucho más. Entonces es altamente resistente a la congelación, con lo cual esa realidad de que si tú congelas a 18 grados la larva la matas, mentira. Resiste hasta más de 20 grados. Se han encontrado cepas 12 meses a 20 grados que aún están activas. ¿Qué congelador? 20 grados bajo cero. Bajo cero, correcto. En tu congelador. Generalmente un congelador está a 18 grados en España. 14, 18. 18. Entonces, resiste hasta 20 grados bajo cero durante 12 meses. El 98% de todas las infecciones que hay en España por triquina es por culpa de esto. No analizar. Analizar vale 30 euros, creo, ¿no? Si no... Sí, el problema, José, no viene en el dinero. El problema viene en que los veterinarios, al salir la nueva cepa, la nueva mutación, les cuesta una pasta el nuevo accesorio que tienen que incorporar al microscopio que ellos tienen. Con lo cual, digamos, no les sale rentable. ¿Por qué? Porque somos así, los españoles, ya está, es que no hay más vuelta. Nos costaba 15 euros hacer una prueba, perfecto. Ahora nos cobran 60 euros porque la máquina vale una pasta y tienen que rentabilizarla y ya no queremos. Entonces, hay un problema con ese tema. Y un problema gordo. ¿Qué pasa? Que la Federación de Caza ha llegado a convenios con ciertas clínicas veterinarias que se entere la gente a través de sus federaciones y, por ejemplo, en la nuestra, en Finestrat, se está haciendo, en la cual lo que hacen es, no te lo dicen al momento, ¿vale? Tú, oye, pela el jabalí, trocéalo, guarda tu zona, son las más adecuadas. Y luego te esperas y cuando juntan 4 muestras te cobran 15 euros. ¿Me entiendes? O la otra opción que tienes es pagar tus 60 euros y te hacen el análisis directamente. Pero para que te salga más económico, lo que hacen es cuando hay 4 muestras de 4 jabalí, entonces encienden el microscopio, utilizan esos accesorios especiales y te sale a 15 euros por unidad. Si no, pues oye, que a mí me da igual, que yo pago los 60 porque quiero que me la haga a mí solo, te lo hacen a ti. Claro, pero es el motivo del por qué la gente te dice, ¿cómo puede ser que antes costaba 15 euros y era 60? Porque han tenido que comprar un aparatito que vale un tipo de lente 3.000 euros y otro tipo de lente 6.000 euros. Eso me lo dijo a mí la veterinaria, me dio la explicación del por qué para rentabilizarlo tienen que subir tanto las muestras. Pero de esa manera entonces tendrás que tener tu jabalí congelado en un arcón hasta que te digas... Ese es el problema. Es un putadón. Por eso es el problema, José, que esto nos está poniendo encima fácil. ¿Qué hace la gente? La gente normalmente aprovecha lomos, solomillo, patas. No es fácil coger todo el jabalí. Os digo por qué.
porque como os he dicho, esta cepa aguanta hasta 20 bajo cero 12 meses, con lo cual en vuestro congelador no la vais a eliminar. Para cocinarla habría que cocinarla hasta los 77 grados durante más de 1 hora para que la cepa desaparezca. Cuando batéis el jabalí, es tan fácil como en los pilares del diafragma coger una parte. La carrillera, la base de la lengua, se lo lleváis al veterinario, gastáis los 30 o 40 pavos, os va a analizar y automáticamente vais a tener la seguridad de que esa carne la podéis consumir. No se os ocurra congelar o hervir, porque ni hervir, ni salazón, ni ahumar, nada. Para hacer chorizos que lo mezcláis con cerdo. Y para el embutido menos. El embutido es donde suelen venir la mayoría de los problemas. O sea, ni se os ocurra. Con lo cual, analizar, porque esto es una cepa que está extendida en España, el jabalí es caníbal, sabéis que un jabalí muere, la tiene, se lo come, entonces tenéis que tener mucho cuidado con eso, porque al final todo lo que hemos hablado no vale para nada si luego no podéis disfrutar. Un buen solomillo o un buen estofado, con seguridad lo podéis comer y ahí podéis poner en peligro a vosotros mismos, a vuestra familia o a vuestros amigos, que es lo más importante. Y nada, y dicho esto, yo creo que vamos a terminar. Os invitamos a la semana que viene, no, dentro de 15 días pondremos el capítulo 8, hablaremos, como ha dicho José, de todo el tema de térmicos, va a haber en la mesa infinidad de equipos térmicos, que hay varias empresas que han querido colaborar y nos han cedido equipos nuevos para que los probemos, los veáis, hablaremos de linternas IR, hablaremos de térmicos, de nocturnos, yo que creo no que es lo mismo. Todo, correcto, para que lo sepáis, yo creo que va a ser un programa muy guapo, vamos a aprender a cómo poner un térmico para verano y para invierno, cómo saber diferenciar, qué tienes que saber. O sea que yo creo que va a ser un programa dentro de 15 días que va a estar muy chulo. Suscribíos, como os he dicho, agradecer a Arcea que hace posible este programa, dedicarle esta segunda parte a nuestro padre, como sabéis falleció hace 15 días, le dedicamos el programa anterior, pues este también se lo dedicamos a nuestro padre, papá, que va por ti allá donde estés, esperemos que estés cazando y si no, corriendo detrás de las perdices, que también te valía. Y nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a Arcea, muchas gracias a mi hermano, muchas gracias a José y esto ha sido Tu Amigo Responde, el episodio 7.2, espero de jabalí, y a ver si con todo esto alguien nos envía alguna foto de un bicharraco grande. Muchas gracias y yo soy José, Perico y José, y hasta el próximo programa. Chao, hasta la próxima.